Hoy por fin estás aquí. Hoy vamos a tejer juntos a Victoria en este tutorial completo, sin esperas, desde la primera vuelta hasta el último detalle de su outfit. Prepárate para crear una pieza única con la técnica simple y cute que tanto te gusta. Manos al hilo. No te pierdas ni un minuto porque hoy Victoria cobra vida en tus manos. Suscríbete, activa la campanita y tejamos juntos. Bueno, ahora les voy a dar la lista de materiales que necesitamos para hacer a nuestra muñequita Victoria. Este es un video completo donde vamos a realizar paso a paso todas las partes de Victoria. Su cuerpo base, todos los detalles de su carita, su cabello, sus accesorios y todo el outfit que está puesto Victoria. Como estambre principal necesitamos el color piel para lo que es su cuerpo y su rostro, su carita, su cabeza. ¿Ya? Necesitamos estambre de color rosado para su gorrito. Este color cobre, como café, puede ser para su bufanda. Color azul o celeste para su saquito. Blanco hueso o crema para su falda. Este tono cafecito nuez para sus botas. Y también estamos con un tono aquí, un tono cobrizo para sus botas, ¿no? Color café oscuro para su cabello, para todo su cabello. Eso sería en cuanto a los estambres. Y estos estambres miden 2 milímetros de grosor y vamos a utilizar un ganchillo de 1.75. Como lana sintética estamos utilizando, miren aquí, cristal se llama esta. Es más o menos de unos 4 milímetros de grosor, es muy gruesa. Para hacer este detalle de aquí, pues la hemos cepillado con este cepillo que es para mascotas, para gatitos, para que quede este efecto de pelusa, ¿ya? En cuanto a los accesorios como ojos y botones, necesitamos un par de ojos de 9 a 1 centímetro de diámetro, son ojos de seguridad. Estambre de color blanco para el detalle de la luz de sus ojos. También necesitamos un hilo. Puede ser este es de 1 milímetro de grosor, café oscuro para las cejas, párpados y esta parte de acá de los ojitos, ¿no? Y esto es hilo de bordar, muy delgadito para la boca, es un café clarito. Pintura textil para la mejilla y para sus rodillas también, aquí arriba de la nariz es color coral. En cuanto a botones, necesitamos estos botones, miren, de color también es como cobrizo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos es igual de 8 a 9 milímetros de diámetro. También estamos poniendo del mismo grosor unos más claritos para sus botas, ¿ya? Estamos colocando también un botón grande, miren, si lo pueden ver es más o menos de 1,5 centímetros casi de diámetro, este botón naranja para su bufanda. Y también tiene unos botoncitos acá, miren, en la parte de acá atrás de la bota. Miren, he utilizado estos pequeñitos, son más o menos de unos 6 a 7 milímetros de diámetro, son color rosado. Aquí puede ser el color que ustedes deseen porque realmente no se nota, miren. Entonces al botonar, sino que quería darle que quede más sujeto aquí esta parte. Eso sería en cuanto a los materiales y pues lo básico que sería aguja lanera, separador de vueltas, tijeras, necesitamos relleno y también silicona caliente, ¿no? Y un cartoncito para la suela de sus zapatos. Eso sería en cuanto a los materiales que necesitamos para realizar a Victoria. Y bueno, vamos a iniciar. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita, y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Bueno, vamos a utilizar un ganchillo, como les dije, de 1.75 milímetros y vamos a iniciar realizando pues la cabecita. Para ello vamos a realizar un anillo mágico, miren, de 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahorita que me miro en la cámara me veo que aquí, de lo que ayer me quemé cocinando. Ahorita recién me veo. Como cuando uno hace tan rápido las cosas, a veces ni se da cuenta de que se ha quemado, de que se ha cortado, de todo, miren. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, perdón. Vamos a hacer una fila de aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1. Y 6. Y aquí yo ya tendría 12 puntos, porque al iniciar hicimos 6 puntos en un anillo mágico, que es este de aquí. Luego hicimos aumentos, entonces un aumento en cada puntito serían en total 12 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar con la siguiente vuelta y para ello vamos a hacer un punto bajo. Y aquí pues ya vamos a comenzar, vamos a poner ya el marcador, el separador de vueltas, ¿no? En el primer punto que hicimos de ahorita. En el siguiente punto, o sea, en el segundo punto, yo voy a hacer un aumento. Entonces, yo voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita y pues hasta ahí ya tenemos 18 puntos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un punto bajo, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta a realizar un punto bajo. Ponemos el separador. Hacemos, ya hice un punto, vamos, 2 puntos, 3 puntos, estoy haciendo un punto en cada punto. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Voy a hacer ahorita un punto. En cada punto estoy haciendo ya. Hice 1, vamos, 2, 3, 4 y en el quinto punto sería un aumento. Entonces voy a hacer el patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y voy a tejer un punto. En el siguiente punto vamos 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto hacemos un aumento, ¿no? Vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar, vamos a hacer un punto bajo, vamos, en el siguiente punto 2, vamos 3, 4 y así vamos en cada punto 5, 6 y en el séptimo punto sería un aumento de puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto un aumento.
Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo, dos puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y 8 puntos. Y en el noveno punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 5, 5, 6 puntos, 7 puntos, 7, 8 puntos, 9 puntos. Y en el décimo punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto, estos 66 puntos, y vamos a levantar 12 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura. Miren, así ya me creció la cabecita. Bueno, ahora sí vamos a hacer la siguiente vueltita. Déjenme revisar mis apuntes. Ya, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Luego vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. 1 y 10. Y volvemos a repetir 7 aumentos de puntos bajos. 1, y 7. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total nos debe salir aquí 37 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis últimos puntos que me faltaban tejer, los 37 puntos. Y aquí terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos. Porque hicimos en total 7 aumentos aquí, 7 aumentos acá, en total 14 aumentos. Y como teníamos 66 puntos anteriormente, más 14, serían 80 puntos. Si tú eres en cambio de las personas que colocas los ojitos antes de cerrar la cabecita para poner la seguridad atrás, pues te voy a explicar en este punto, ¿ya? ¿Cómo lo vas a colocar? Ya. Primero, tú vas a encontrar aquí. Estos son los aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. De este grupo de aumentos a este otro grupo de aumentos tenemos 10 puntos de separación. Entonces vamos a encontrar el centro, que serían 5. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el quinto y vas a subir 1 y 2 filas. Vas a colocar en esta fila, como esta es la mitad aquí, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 6 puntos de separación, ¿ya? Entonces le voy a girar así el tejido. Aquí es la mitad, ¿ya? Entonces, como van a tener 6 puntos de separación, tú vas a recorrer de este lado 1, mira, 1, 2, 3 y 4 y colocas el ojo para que se vea 3 puntos libres, porque si tú solamente recorres, obviamente el ojito, mira, aquí le voy a sacar aquí le colocas el ojo, mira, para que se vea 1, 2 y 3 del centro. Y luego vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vas a colocar aquí el otro ojo.
¿no? Entonces colocas aquí el otro ojito. Entonces déjame ponerle el otro ojito para que ustedes puedan mirar. Si tú colocas de esta manera como yo te estoy indicando, mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos visibles, ¿ya? Entonces ahí tú vas a colocar los ojos y obviamente le pones las seguridades. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer en total 4 vueltas de altura de estos 80 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de realizar estas 4 vueltas de altura de los 80 puntos. Miren, aquí ya se formó las mejillitas, miren, se está formando el perfil. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Vamos a empezar a cerrar ya la cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Vamos aquí a tejer 11 puntos. 2, 11 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y como les decía, nos va a sobrar 1 y 2 puntos. Y en esos 2 puntos yo voy a hacer una disminución. Miren, así, de esta manera. Y aquí déjenme ver, nos quedarían 73 puntos, ¿no? Ahora vamos a la próxima vuelta y vamos a hacer 10 puntos bajos. Voy a hacer 1 y 10. Y aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 10 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar solo un puntito y ese puntito lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 67 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos, 1 y 9 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 61 puntos. Ya estamos cerrando de a poco. Vamos a continuar y vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto. Vamos, 2 y 8 puntos. Y vamos a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 55 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1, 7 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora sí, seguimos realizando las vueltas de disminución y vamos a hacer en total aquí 6 puntos. Ya hice 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 43 puntos. Ahorita vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, pero solo le vamos a rellenar hasta aquí, hasta la mitad.
nada más. Luego, a lo que cerremos un poquito más, continuamos pues cerrando esta parte para que no se nos abra mucho los puntos, ¿ya? Entonces vamos a rellenar solo hasta aquí. Listo, miren, ya le rellené, como les dije, hasta la mitacita nada más. No rellenen mucho, o sea, no le hagan que esto ceda porque se abren los puntos, solamente hasta que, miren, dé la forma, nada más, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer 5 puntitos, ¿ya? 1 y 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer 4 puntos, 4 puntitos. Listo. Aquí voy a hacer 4 puntos. Voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución y eso lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 31 puntitos. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese punto lo vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Si ustedes aquí en este punto quieren ir ya rellenando, lo pueden hacer. Pueden ayudarse de pinzas. Yo me ayudo mucho de unas pinzas para poder rellenar. Ya les voy a indicar cuáles. Estas pinzas de aquí, miren. Son unas pinzas que tenía ahí en las herramientas, entonces es mejor así. A veces como que cuando está el tejido más cerradito, meterle y a veces le forzamos. Si ustedes aquí en este punto desean ya irle rellenando, lo pueden hacer. Yo me voy a esperar a la próxima vuelta para rellenar. Y aquí pues vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces. Al final nos van a sobrar 5 puntos y ya les voy a indicar qué hacer. Primero repitamos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Listo, miren, ya repetí 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Al final me sobran 5 puntos. Y aquí van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Y aquí ya terminamos de hacer las vueltas de disminución. Y yo aquí voy a proceder a rellenarle, como les dije, despacio con esta pincita. Le voy a ir metiendo todo el relleno en esta parte de aquí para que vaya dando esa forma. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos. De igual forma aquí ya le cortan nomás la hebra. No necesitamos dejar hebra larga ya. Aquí simplemente le cortan. No, le pueden hacer aquí una cadenita al final para que no se zafe y nada más. Y esto quedaría dentro. Entonces vamos a rellenar. Y listo, miren, ya le rellené. Como pueden ver, miren, aquí le dejé siempre el espacio que va a meterse aquí el cuellito. No rellenen mucho para que no se abran los puntos. Miren, aquí no se mira ningún punto abierto. Y también ayuda bastante cuando uno ya al final le rellena de la mitad para abajo, miren. Para que no se nos abran mucho los puntos. Entonces, miren, así nos queda la cabecita. Miren este perfil muy coqueto. Listo, miren, ahora vamos a hacer los bracitos. Este es los bracitos que vamos a hacer. Yo ya hice uno, ya les voy a replicar porque los dos son totalmente iguales. Bueno, vamos a continuar con el estambre de color piel. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Déjenme acomodar esto de acá. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces, dentro de este anillo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Así, miren, de esta manera, para luego hacer aquí unos aumentos. Vamos a hacer aumentos.
Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 6. La siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo y aquí ya empezamos a colocar lo que sería el separador de vueltas. Vamos a hacer un punto bajo, pongo el separador. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, ¿no? Tenemos 18 puntos, recuerden. Ahora vamos a tejer 9 puntos, solo 9 puntos. Ya hice 1 y 9. Ahora vamos a hacer este dedito de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en un solo punto 3 medios puntos altos, en un solo punto, o sea, un triple aumento de medios puntos altos. Voy 2, miren, cojo lazada, cojo otra vez lazada y tejo. Hice 3 medios puntos altos en un solo punto. Y ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. Vamos, 2 y 8. Ahora iniciamos la nueva vuelta y vamos a tejer nuevamente aquí. A ver, en esta de aquí nos tocaría hacer, a ver, déjenme ver. Sí, 9 puntos. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Ponemos el separador y voy a hacer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí me topo con los 3 medios puntos altos que hice en un solo punto. Entonces voy a hacer una disminución triple. Entonces cojo así, como que voy a hacer un punto bajo y me quedo a medias. Luego vuelvo a ingresar en el siguiente punto y me quedan 3. Me ingreso en el siguiente punto y me quedan 4. Cojo lazada y tejo esos 4. Y luego me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. 2 y 8, ¿no? Entonces, miren, aquí hicimos el dedito. Le pueden ir sacando con cualquier cosita que tengan. Déjenme ver, puede ser con la punta de la tijera incluso. Le empujan un poquito así, miren, para que salga la puntada. Miren, que salga el dedito. Y ya. Y ahí estaría el dedito. Vamos a continuar tejiendo. La próxima vuelta que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Hacemos una disminución. Ponemos el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y al final voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿no? Hasta aquí ya tendríamos 15 puntos, ¿no? 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. Voy a hacer mi primer punto. Voy a poner el separador de vueltas y voy a tejer 6. Ya hice 1. Y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntitas, 2 disminuciones seguidas. Voy a hacer 1 y 2. Aquí está la otra. Y 2 disminuciones juntitas. Ahora me voy tejiendo normalmente estos 5 puntos bajos. 1, 5 puntos bajos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos
y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, aquí, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo normalmente estos 12 puntos. Anteriormente yo tenía 13 puntos. Ahorita hice un aumento y voy a irme tejiendo normalmente estos 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mi aumento y luego hice 12 puntos bajos. Ahora, aquí en total yo tendría 14 puntos. Ahora lo que voy a hacer son vueltas ya de altura. Miren, ya terminé de tejer esta parte, voy a hacer vueltas de altura. Antes de hacer las vueltas de altura le voy a rellenar un poquito, no mucho, miren, es un poquito nomás que vamos a rellenar. Entonces voy a empezar a rellenar aquí un poco y luego sigo tejiendo las filas de altura. Y en total aquí voy a hacer 25 filas de altura. 25 filas de altura de estos 14 puntos bajos. Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 filas de altura y aquí simplemente cortamos la hebra porque no necesitamos hebra realmente para poder unir, porque esto va luego ya unido con el cuerpo. Y miren, así nos quedan los dos bracitos. Le rellené poquito, nada más, no le relleno mucho. Miren, aquí nos quedan ya los dos bracitos, ¿no? Están del mismo, miren, del mismo tamaño, ¿no? Iguales los brazos. Entonces ustedes van a hacer estos dos bracitos antes de hacer el cuerpo. Y ahorita vamos a realizar lo que sería, miren, las piernitas. Esta es la piernita. Bueno, yo este patrón me basé en el pequeñito que hice, me basé en ese, utilizando como una regla de 3. Bueno, más adelante les debo ese video realmente. Les debo un video de cómo utilizar un mismo patrón, utilizando el mismo grosor de estambre, todo eso, el mismo crochet, pero transformarle para que se haga más pequeño el patrón, utilizando una regla de 3. Bueno, yo les debo ese video, desde la otra vez les dije que les iba a subir, pero ya me voy a poner para ver cómo les subo, para que ustedes puedan adaptar así sus patrones, porque a veces los clientes pues nos piden tal figura, pero de tal tamaño. Entonces a veces como que no podemos, pues queremos tener justo el patrón que sea de esa medida. Entonces nosotros podemos adaptar. Entonces lo que yo hice fue eso. Primero hice el patrón pequeño y de ese patrón saqué este patrón más grande. O pueden hacer viceversa, de un grande sacar un pequeño. Y bueno, vamos a hacer esta piernita. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer las piernitas, ¿ya? Y para ello pues es el procedimiento básicamente del muñequito base que hicimos en el anterior video, el que salió pequeño, el de 18 centímetros. Es el mismo proceso, pero obviamente cambian, debemos hacer mucho más puntos y todo eso, pero es el mismo proceso. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y le vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que hicimos de ese aumento. O sea, en el primer puntito. Ya. Listo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. O sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hicimos 4 puntos en la misma cadena. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas. Y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebra, ¿ya? Y vamos a hacer 5 puntos. O sea, un punto en cada punto. Vamos, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, aquí estamos perdiendo esa hebra, ¿no? Miren, así ya nos quedó la primera vuelta.
jalamos esta hebrita como para que se cierre. Miren este huequito que sabe quedar aquí, lo jalamos, ¿ya? Y continuamos perdiendo esa hebra, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí ya se me acabó el estambre, ya le voy a unir con el otro. Bueno, vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto bajo en donde estaba el separador, donde pusieron el separador, ahí vamos a hacer un punto bajo y voy a aprovechar y sigo perdiendo esta hebra. Aquí hago un punto bajo y voy a poner el separador de vueltas. Y en el siguiente punto yo voy a hacer, que sería aquí, un aumento. Entonces hice un punto bajo y un aumento, ¿cierto? Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, ¿no es cierto? Aquí le voy a cortar ya esta hebra que estoy perdiendo, la voy a cortar. Y miren, aquí se me acabó el estambre, estábamos 3 creo puntos, ¿no? Voy a unir con el nuevo estambre. Voy a unirle aquí con el nuevo estambre, déjenme encoger. Listo, ya le uní el nuevo estambre. Teníamos que hacer 5 puntos, ahorita tenemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Aquí ya hice la primera vez. Y luego hacemos la segunda. Un punto bajo y un aumento. Ahora volvemos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Al final me quedan, miren, 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y ya terminamos de hacer esa segunda vueltita, ¿no? Ahora, hasta aquí tendríamos ya 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Listo, miren aquí, yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, ¿no? Recuerden que tenemos 22 puntitos, ¿no? Ahora sí, vamos. Les cuento que este estambre, miren, aquí justo tengo la etiqueta del estambre que sé comprar y se me ha roto aquí. Esta es, les quería indicar, Naco Denim Sport. Y miren, a mí sí me gusta esta composición, la verdad. Aunque no es 100% algodón, pero es 60% algodón, cotton y 40% acrílico. Y realmente es muy suavecito y no tiene pelusa. Miren, que sé comprar yo aquí en el Ecuador. En realidad sé comprar en Quito. Yo vivo en Tulcán, que está como a 5 horas de Quito. Entonces, como ya se me acabó, y vienen varios colores, miren. Se me acabó esta. Entonces me tocó pedir un poco más. Me mandé a traer esas. Pero me estaba diciendo el señor que va a venir otra versión, que es la misma composición, pero va a decir Naco Cotton. Entonces vamos a probar ya en los próximos tutoriales la nueva versión, a ver qué tal. Bueno, eso nomás les quería comentar. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a seguir pues tejiendo. Nos tocaría hacer, a ver dónde me quedé, en 6 vueltas, ya. Entonces miren, aquí, estando aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí, vamos a tejer aquí 9 puntos, verán, estamos así, ¿no es cierto? Terminamos así la vuelta, número 6. Vamos a girar el tejido así y vamos a tejer estos 9 puntos así. 1, 2 y 9, ¿no? Giramos nuevamente el tejido. Vamos a hacer una disminución normal, así, miren, quedan 3. Tomo la lazada y hago la disminución. Y tejo normalmente estos 7 puntos. 1 y 7. Este es como apretadito el último punto. 7.
Giro el tejido, nuevamente voy a hacer una disminución. Miren, cojo 2 puntos y hago uno solo. Voy a tejer aquí, me tocaría hacer 6 puntos. 1 y 6 puntitos aquí. Giro, nuevamente voy a hacer una disminución. Miren, y voy a hacer 5 puntos. 1 y 5. Giro el tejido, voy a hacer de nuevo una disminución y voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren, entonces giro el tejido, voy a tejer 2 puntos ahora, 1 y 2 puntos. Me voy a saltar un punto y voy al siguiente tejiendo 1 y en el siguiente 2. Y aquí yo ya tendría 4 puntos, ¿no es cierto? Porque hice 2 puntos, me salté un punto que no tejí y 2 puntos serían 4 puntos, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí ya 4 puntos que hice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tejiendo en estas partes de aquí. Miren, vamos a sacar aquí en este lado 5 medios puntos altos aquí. Entonces nosotros vamos a dar la puntada aquí. Miren, si ven que aquí se forma como unas franjitas, una franja, otra franja y otra franja. Voy a darle aquí el primer medio punto. En este filito de aquí hago 1, en la mitad de este hago 2, en este filito 3, en la mitad 4 y en este filito 5. Entonces voy a hacer 5 medios puntos altos. Cojo lazada, me introduzco aquí, miren, y tengo 3, cojo lazada y tejo. Este va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador de vuelta. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4, estoy haciendo medios puntos altos y 5, miren, ¿no? Ahora miren, aquí se mira como un huequito en la esquina. En ese huequito yo me voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo. Y me voy a ir tejiendo 15 puntos. Si no, déjenme ver. Sí, 15 puntos bajos. Hice aquí, miren, aquí ya me topo con las cadenitas. Y aquí es más fácil. Voy 2. Y el 15 es igual en la esquinita, miren. El número 15 aquí, en ese huequito de la esquinita. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy tejiendo hasta llegar aquí 5 medios puntos altos. Me voy tejiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Miren así. De esta manera, déjenme ver mis apuntes. 5 medios puntos altos, ¿no? Ya. Y ahora me paso a la parte de acá. ¿Se acuerdan que tengo 1, 2, 3, 4 puntos? Aquí voy a hacer 4 medios puntos altos. Entonces, con los 5 que hice aquí, 4 acá, serían en total 9, ¿no? Entonces, ya hice 5. Vamos a coger aquí este punto. 5, 6... 7, 8 y 9. 9 medios puntos altos, miren, así nos tiene que estar quedando, ¿ya? Vamos a la siguiente vueltita. Vamos a la siguiente vuelta y aquí deberíamos tener ya en total... déjenme ver cuántos puntos, 29 puntos, sí, ¿no? 29 puntos deberíamos tener. Ya, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir tejiendo nuevamente 5 medios puntos altos. Hago 1, y 5 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución, miren. Voy a hacer una disminución y luego me voy a ir tejiendo 11 puntos. 1
y 11. Ahora voy a hacer otra disminución. Aquí voy a hacer otra disminución. Así, miren, de esta manera. Y finalmente, recuerden que aquí hicimos puntos bajos. Y ahora acá voy a hacer 9 medios puntos altos. Hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren. Ya hice mis 9 medios puntos altos. Y hasta ahí tenemos 27 puntos, ¿no? En total. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer ese patrón. Ahorita voy a tejer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución y colocamos el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí los 18 puntos y al final me sobraron 4 puntos. En esos 4 puntos yo voy a hacer 2 disminuciones. Entonces aquí voy a hacer 1 y 2 disminuciones. Recuerden que las disminuciones que estamos haciendo ahorita, estas de aquí, siempre deben quedar atrasito en el talón, miren, ¿no? Para que vaya dando esa formita, ¿ya? Ya hice entonces 2 disminuciones y hasta ahí tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta haciendo un punto. Vamos a poner el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo 2 puntos. Ya hice 1, ahora voy 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Ahora voy a irme tejiendo 13 puntos bajos, solamente hasta 13. Listo, miren, ya terminé de hacer los 13 puntos que les dije. Al final me sobran 4 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 2 puntos. 1 y déjenme ponerle bien el pie. 1 y 2, ¿no? Y 2. Listo. Ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos. 1. Ponemos el separador de vueltas. 1, 1. 2. Y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo 9 puntos. Solo hasta 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos y me sobran 5 puntos. En estos 5 puntos yo voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 17 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer 2 vueltas de 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar este piecito. Le vamos a rellenar, no mucho, solamente que dé la formita, miren, que quede así la formita, ¿ya? Miren, aquí yo ya le rellené. Les debe quedar así. Miren, aquí está el taloncito. Esta curvita del talón. Aquí está el empeine. Como les digo, no rellenen mucho. Entonces, bueno, sigamos tejiendo, ¿ya? Vamos a ver, aquí se me ha metido esto. Ya. Ahora sí, mientras vamos así tejiendo, ustedes le van rellenando.
Ya, ahorita vamos a empezar ya a hacer la piernita. Entonces van ustedes rellenando poco a poco. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a hacer un aumento. Recuerden que este aumento les debe quedar justo aquí atrás, ¿no? Arribita del talón. Si les queda muy acá o muy acá, lo que pasa es que, como siempre les digo, y perdónenme que les repita tanto, la manera de tejer no es la misma. Tenemos diferente tensión al tejer y puede ser que ustedes terminen la vuelta acá o acá. Entonces ustedes van a hacer los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, ¿no? Ya. O si les queda muy por acá, pues les retroceden unos 2 puntitos, lo que sea necesario para que el aumento que ahorita vamos a iniciar, que es la vuelta, el inicio de vuelta, les quede ahí atrás en el centro, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tejer ahora sí 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y al final me va a sobrar un punto y en este punto del final voy a hacer un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a tejer estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 19 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, ponemos el separador, y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto y luego voy a hacer al final un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, completé estos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, ponemos el separador, 2, 3 y vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos. Al final me va a sobrar un punto y en este punto que me sobra el último voy a hacer un aumento. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 23 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 23 puntos bajos. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de 23 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 18 puntos. Al final me va a sobrar un punto y aquí voy a hacer en el último punto un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto. Vamos a tejer estos 25 puntos y vamos a hacer 2 vueltas de altura de 25 puntos bajos. Listo, ya hice 2 vueltas de altura de 25 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. Vamos a iniciar con un aumento. Vamos a tejer, a ver, nos tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito un aumento. Hice un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 20 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 20 puntos bajos que me faltaban de esta fila y pues hasta ahí tengo 27 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 27 puntos. Ahora voy a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Voy a hacer aquí la señal y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3
4 puntos y voy a hacer luego un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo estos 21 puntos que serían hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 21 puntos y hasta ahí tenemos 29 puntos en total en esta vuelta. Ahora lo que vamos a tejer es 3 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto, estos 29 puntos, y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura, mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a rellenar un poquito, ¿ya? Listo, miren, ya les rellené un poquito, no rellenen mucho para que no se les abra los puntos, ¿no? Solo hasta donde sea necesario. Ahora sí, vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. Vamos a poner el separador de vueltas. Y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, ¿no? Vamos 2 y vamos 3 puntos y voy a hacer una disminución. Recuerden que estas disminuciones les quede atrás, ¿no? Atrás de la pierna. Miren, aquí, porque aquí vamos a hacer la curvita. Entonces la disminución debe quedar atrás. Ya, hice una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Y luego hago otra disminución. Entonces ustedes más o menos lo que van a cuadrar es que los 2 puntos bajos que hicimos estén justo como en el centro y la disminución a un lado y la otra al otro lado. ¿Ya? Entonces ya hicimos 3 puntos bajos, una disminución, ¿no es cierto? Y luego hicimos 2 puntos bajos y una disminución. Hicimos aquí 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo normalmente punto sobre punto estos puntos de aquí. En total nos debe quedar hasta llegar al marcador 20 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 27 puntos en total. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, ponemos el separador de vueltas. 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Entonces, voy a tejer 18 puntos ahorita, me sobran 2 puntos y al final hago una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 25 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a hacer una vuelta de altura de 25 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta de altura. Miren, así nos está quedando la piernita de 25 puntos bajos, ¿no? Entonces, ahora ahí tendríamos, déjenme ver dónde estamos. Ya, ahí tendríamos 25, claro, 25 porque hicimos una vuelta de altura. 25, ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Vamos a tejer solamente hasta 15 puntos. Después ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 15 puntos. Listo, miren, ya tejí 15 puntos. A mí son 15 puntos porque yo me tengo que situar, miren, esa es la parte de delante de la pierna. Entonces, lo que yo voy a hacer es en total aquí 5 aumentos para hacer la partecita de la rodilla, ¿no? Entonces, los 5 aumentos, miren, así está la pierna, los 5 aumentos tienen que quedarme justo al frente. No, ni muy acá ni muy acá, sino 5 puntos de aquí al frente. Si a ustedes, yo hice ahorita 15 puntos, si a ustedes les sale, están muy acá, pues retrocedan puntos, o si les falta puntos, pues aumenten, no aumenten puntos, sino que sigan tejiendo hasta que justo se sitúen aquí, miren. Y aquí da 1, 2, 3, 4, 5, que serían, miren, estos 5 puntitos del centro de la pierna, de al frente. Y aquí vamos a hacer 5 aumentos seguidos. Listo, miren, ya hice mis 5 aumentos y finalmente aquí me tocaría hacer 5 puntos bajos. Al final ya me quedan solo 5 puntos para tejer. Entonces voy a tejer estos 5 puntos. 1 y 5.
Y hasta ahí nosotros tendríamos 30 puntos ya. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos. O sea, voy a tejer un punto sobre punto. 30 puntos, una vuelta de altura. Listo, miren, ya tejí mis 30 puntos. Miren, aquí ya se va a formar la rodillita. Y bueno, acá continuamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, un punto. Vamos, 2, 3 y 4. Y justo aquí, vean, me sitúo en la parte de atrás en el centro. Entonces aquí voy a hacer un aumento. El aumento me tiene que quedar este aumento en la parte de atrás de la pierna, ¿no? Y finalmente me voy tejiendo estos 25 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Y listo, miren. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que aquí tenemos ya 31 puntos porque hicimos un aumento. Entonces sería 31 puntos. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer ya solamente las vueltas de altura para hacer crecer nuestro tejido. Y vamos a tejer 15 vueltas de altura de 31 puntos bajos, ¿no? No se olviden que mientras van tejiendo van rellenando la piernita. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mis 15 vueltas, ¿ya? Entonces, ustedes la primera pierna que hagan, supongamos que esa es la primera que ustedes estén haciendo, lo que van a hacer es en la primera pierna le van a tejer 16 puntos de la nueva vuelta, solo hasta 16, y luego lo que van a hacer es cortar la hebra, miren. Yo aquí así hice en la primera pierna, terminé de hacer las vueltas, hice solo 16 puntos y corto la hebra. En la segunda pierna nos vamos a ir tejiendo una vuelta más de estos 31 puntos. Vamos a tejer una vuelta más. Listo, miren, ya hice una vuelta más. Voy a quitar este separador de vuelta. Hice una vuelta más. Entonces vamos a ubicar que estemos justo, miren, la pierna así, ¿no? De lado. Entonces la vamos a doblar así bonito. Y justo vamos a ver, miren, así rectito. Que nosotros nos encontremos justo aquí. Hasta aquí, miren. A mí me faltaría 1 y 2 puntitos tejer más. Entonces ustedes se van a ubicar acá. Si es que justo ustedes al doblar les da, pues ya no hacen los 2 puntitos. Pero incluso si es que se pasan, pues vuelta, destejen los puntos que sean, pero deben ubicarse aquí en la mitad de la parte de aquí de la pierna, ¿no? Entonces yo aquí le voy a hacer un puntito más, nomás le voy a hacer, no 2, un puntito más, porque ahí me parece que ya está. Déjenme doblarle así. Sí, miren, justo hay un puntito más. Entonces, un puntito más le hice, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer aquí una cadena y vamos a coger la pierna, la primera que hicimos, y mire cómo va así. Así, ¿no? Las piernas derechas. Entonces voy a encontrar también el centro de acá. Cojo la piernita así, miren, le aplasto, le miro que quede justo aquí y me tocaría hacer aquí. Entonces voy a pinchar ahí. Y recuerden que tenemos 31 puntos, ¿no es cierto? 31 puntos. Me voy a ir tejiendo estos 31 puntos de esta otra pierna, ¿ya? Pero el marcador lo voy a poner donde hice la cadena. Ese va a ser el inicio de la vuelta, ¿ya? Entonces aquí, como yo hice una cadenita, es que sería aquí la cadena. Esta es la cadena, ¿ya? Esa es la cadena. Entonces yo me voy a ir tejiendo estos 31 puntos. Listo, miren, yo ya tejí los 31 puntos de esta pierna. Ahora me voy a tocar aquí con donde está la cadena, al otro lado de la cadenita donde pusimos el marcador. Y ahí pues yo voy a tomar la cadenita, le voy a sacar el marcador porque me estorba. Aquí, espérenme un ratito, déjenme ponerle bien. Ya, aquí se le ve claramente la cadenita. La que hicimos, miren, acá se la ve del lado, de este lado. Miren, aquí se le ve claramente, es esta cadena. Entonces yo ahí voy a hacer un punto. En esa cadenita voy a hacer un punto. Así.
¿no? Y luego me voy a ir tejiendo los 31 puntos de la otra pierna. Listo, ya tejí los 31 y me encuentro, aquí sería ya el inicio de vuelta, porque recuerden que hicimos una cadena, hicimos 31 puntos, tejimos un punto del otro lado de la cadena, hicimos 31 y ahora nos encontramos de nuevo con esa cadenita y la vamos a tejer normalmente. Y este es mejor dicho el inicio de vuelta, ¿no? Desde que estamos haciendo esto. Y bueno, después de poner aquí ya el separador de vuelta en el punto que hicimos la primera cadena, cuando íbamos a unir las piernas, después nos vamos a ir tejiendo. Este es el inicio de vuelta. Vamos a irnos tejiendo los 31 puntos de la una pierna, el puntito de atrás que sería de la cadena, serían 32 puntos, más 31 puntos de la otra pierna hasta llegar acá al final. Y en total tendríamos 64 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Tenemos 64 puntos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer una disminución. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer 30 puntos bajos, una disminución y 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos una disminución acá y una atrás, entonces sería 62 puntos que tenemos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 6 vueltas de altura de 62 puntos, miren. Así nos ha quedado la unión. Así está todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer 13 puntos bajos. Vamos a hacer 13 puntos bajos. Solamente hasta 13. Ya hice 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces les voy a repetir. Hice 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Ahora voy a repetir de nuevo eso. 13 puntos bajos, una disminución y 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 58 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 58 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 4 puntos y esos 4 puntos los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a levantar en total 14 vueltas de altura de estos 52 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 14 vueltas de altura. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer 24 puntos bajos y una disminución y eso lo vamos a repetir 2 veces. Eso nos va a llenar toda la vuelta. 24 puntos, una disminución, 24 puntos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 50 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución, 23 puntos bajos, una disminución y 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar lo que nos haga falta para continuar ya la unión de brazos. Listo, miren, voy a hacerle un poquito la cámara. Ya. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Aquí tenemos 48 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es ya la unión de los bracitos, miren, al cuerpo. Y lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, yo terminé, miren, aquí, porque aquí era el inicio y recuerden que empezaba aquí en el centro, pero siempre se va haciendo a un lado, ¿cierto? Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a ubicar, miren, como está así, vamos a aplastar así, que quede justo donde que esté en la mitad, ¿no es cierto?
Y justo aquí, miren, vamos a tomar 2 puntos de aquí y 2 puntos de acá, en total 4. Y vamos ahorita, aunque sea con el separador, vamos a marcar, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos sacar es 4 puntos que queden aquí, justo aquí en este lado, y 4 puntos de este lado, ¿no? Simplemente así aplastando. Y ustedes miren 1, 2, 3 y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger y voy a zafar aquí. Miren bien, ¿no? Que estén los 4 puntos de un lado y los 4 puntos del otro lado. Déjenme recorrerle un puntito, parece que está acá. Ya, miren, entonces yo voy a zafar los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Miren, ¿no es cierto? Entonces aquí es la señal donde yo cogí de 1, 2, 3 y 4, porque aquí yo voy a unir 4 puntos del brazo con 4 puntos del cuerpo. Entonces este 1, 2, 3 y 4 también los voy a zafar, porque en esa parte voy a tejer ahí. Miren, no les doy un número de puntos porque, como siempre les digo, no es la misma tensión al tejer todos. Entonces puede ser que, como les digo, unos terminen más allá, más acá, y bueno. El objetivo es que ustedes miren que su muñeca esté así de frente, ¿no? Y aplastan y ubican, miren, desde aquí 1, 2, 3, 4. 4 puntitos, porque va a quedar aquí un bracito y acá el otro bracito. Y lo mismo ustedes, aquí ya teniendo, bueno, nuestro inicio, voy a jalarle un poquito para que no se me vaya a zafar, ¿ya? Entonces voy a hacer igualmente, miren, lo mismo acá. Y voy a poner la señal, miren, que sería aquí, ¿ya? 1, 2, miren, y gira 3, 4, ¿no? Quedarían 4. Entonces esta señal le pongo solo para cuando ya me toque unir el otro brazo, pues lo haga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el brazo, miren, aquí está el pulgar así va a quedar, miren, con el pulgar hacia arriba. Entonces aplasto la mitad y tomo 4 puntos de aquí del interior para poder unir con 4 puntos del cuerpo. Ya, eso sería de esta manera. Miren, me voy a volver a enlazar, ¿no? Y voy a tomar 4 puntitos. Entonces, como ya le aplasté así, voy a coger, espérenme, aquí está una pelucita. Ya, voy a coger de aquí un punto del cuerpo, miren, de adentro hacia afuera. Y luego voy a tomar un punto del cuerpo, así de esta manera. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 2. Un punto del brazo, un punto me tocaría acá del cuerpo, que serían 3. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 4. Miren, así. Y miren, así nos debe quedar, miren, el bracito, ¿no? Luego ya vamos a tejer los demás puntos. Entonces, yo ya hice 4 puntos, ¿cierto? Y luego me voy a ir recorriendo, voy a ir tejiendo, en cambio, ya los puntos solo del cuerpo, que serían, en mi caso, 20 puntos. Voy a irme tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos bajos hasta llegar al final del marcador. Y 20. Y aquí ya le quito este marcador y le voy a poner en el primer punto que hicimos al unir estos 4. Miren, que sería aquí. El primer punto que hicimos, que unimos cuerpo con bracito. Déjenme ponerle bien porque no se me quiere poner. Ya. Ese va a ser el inicio de vuelta. Acá le puse solamente era para darme cuenta hasta dónde debo tejer. Les explico así de esta manera sin darles puntos exactos. Porque luego ustedes pueden seguir ese patrón y luego no les quede parejo. Ya. El objetivo es que a ustedes les quede de igual forma en el mismo sentido, que el brazo no les quede muy acá, ni este otro muy atrás. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a hacer lo mismo con los pulgares hacia arriba, aplastamos el brazo,
Vamos a escoger 4 puntitos de aquí que queden ahí en el centro para unirlos con 4 puntitos del cuerpo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior bracito. Entonces yo voy a coger de aquí un punto. Miren, y me toca coger acá el punto del cuerpo. Y voy a hacer 4 puntos, uniendo las 2 piezas. Voy 1, vamos 2, vamos 3 y vamos 4. Miren, ya hicimos 4 puntitos. Y miren, así nos quedan los bracitos muy bien parejo. Miren, entonces quedan igualitos, ¿no? Entonces acá vamos a tejer todos los puntos que nos hace falta tejer, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos hasta llegar antes del marcador. Entonces vamos a continuar ya la siguiente vuelta. Bueno, ya tenemos unidas esas partecitas de ahí. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como nos apoyas. Entonces miren aquí, recuerden que nosotros en el brazo teníamos 14 puntos, ¿no es cierto? Y tejimos 4. Eso quiere decir que todavía tenemos disponibles aquí 10 puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar a tejer en estos puntos que nos hace falta y en el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a iniciar realizando una disminución, ¿no? Entonces yo cojo el primer puntito, no donde está estaba el marcador, porque el marcador era con el punto de atrás. Entonces yo aquí, miren, este está con el punto de atrás. Entonces yo voy a hacer una disminución aquí en el brazo. Y aquí yo le voy a poner perdón, estoy muy abajo, el separador de vueltas, ¿no? Hice una disminución en los puntos del brazo, ¿no? Eso quiere decir que si hice una disminución, ¿cuántos me faltarían aquí tejer? Si tenía 10, hago una disminución, me faltarían 8, ¿no es cierto? Entonces voy a tejer esos 8 puntos. 1 y 8, miren. Y 8 puntos, ¿no? Entonces, ya, me voy acá tejiendo. Ahora, ¿no? Vamos a continuar y vamos a hacer una disminución. Aquí una disminución, déjenme encogerle bonito. Una disminución en el cuerpo, estoy haciendo. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Luego voy a repetir una disminución otra vez. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos que son del cuerpo, ¿no? Porque este punto ya viene acá donde unimos, ¿no? Entonces ahora ya me paso de nuevo a lo que son los puntos del brazo, que tengo 10 disponibles, ¿no es cierto? Voy a coger y voy a hacer aquí una disminución. Miren, una disminución. Le sostengo esta hebrita que la voy a luego ir perdiendo. Termino, miren, de hacer la disminución. Jalamos esta hebrita para irla perdiendo. Y tejo aquí 8 puntos bajos, ¿no? Porque ya hice una disminución. Voy a hacer 1 y 8. 8 puntos bajos, miren. Y nos vamos a ir tejiendo normalmente. Vamos a tejer estos 20 puntos que tengo aquí en esta parte de acá, hasta el final. Hasta ahí tendríamos, miren, 56 puntos, ¿no? Porque recuerden que nosotros teníamos, pues se aumentó puntos porque ya hicimos los 10 puntos que eran de los brazos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí
hacer esto, ¿no? Vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Ya. Vamos a hacer 2 puntos. 3 puntos. 4 puntos. Y una disminución. Ahora vamos a irnos tejiendo en total aquí punto sobre punto, pero solamente nos vamos a ir tejiendo, déjenme ver los apuntes, 23 puntos, solo hasta 23. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer aquí es una disminución. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total me deben quedar por tejer aquí 25 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos ya, ¿no? Miren, ya están uniditos los brazos. Y bueno, creo que ya nos falta poco. Ya nos falta solo las vueltas de disminuciones y terminaríamos ya de hacer el cuerpo. Ahora vamos a hacer el patrón vamos a tejer 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 7 puntos bajos. Voy a hacer aquí una disminución. Ay, ahorita que me veo, miren, está más oscuro mi quemado. Y este es un aruñado de mi gato. Por acá también tenía. Es que creo que me quemé en la freidora de aire. Y estaba grabando unos videos para mandarle a mi mamá, que ella vive en otra provincia, porque recién se compró la freidora y le estaba yo, según yo, indicándole cómo se utiliza, cómo sale mejor la comida. Son unos videos que sé subir así, pero no es que es el canal y las recetas, ¿no? Pero sé subir así en una cuenta de TikTok. Estoy como Karina, esa es una cuenta personal. Estoy como Karina Castillo en TikTok y sé subir así como hacer algunas cosas. Por si acaso si me quieren ver también. Ahí me quemé haciendo eso. Bueno, entonces como yo les decía, aquí vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. No se olviden de ir rellenando mientras se va cerrando, ¿no? Vamos, ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 16 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 16 puntos. Listo, miren, aquí hice 3 vueltitas. Ahorita aquí hice una pausa porque miren, aquí en esta parte donde queda ya vacío y queda un poquito aquí también medio vacío, no está tanto relleno ahí. Yo voy a aquí pues hacer como hicimos la técnica en el cuerpo base chiquito. Vamos a ponerle aquí silicona caliente, le vamos a poner acá la pistola, así miren, de esta manera. Voy a sacarle y vamos primero tratando de no ensuciar esta última fila porque como vamos a seguir tejiendo, entonces no queremos que se nos ensucie. Entonces vamos a llenarle aquí de silicona aquí adentro. Vamos haciendo así presioncita
para que la silicona caiga adentro. Ya, eso. Miren, así. Listo, miren, una vez que hemos llenado un poquito aquí de silicona, no se olviden de dejar que se seque bien antes de seguir haciendo las vueltas, ¿ya? Incluso si ustedes le quieren meter ahí cuando está un poquito todavía caliente un palito, le pueden meter. También es válido. Listo, miren, ya terminé de hacer en total las 3 que hicimos, ¿no? Al principio y luego hice 6 más, en total son 9 vueltas, ¿no? Entonces ahora en este huequito le vamos a terminar de rellenar con silicona. Le vamos a poner silicona caliente hasta aquí, hasta el tope, ¿no? Entonces vamos a hacer esa manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aquí, y miren, eso también quiero decirles. Aquí vamos a dejar un hilito, más o menos de unos 15 centímetros. Y vamos aquí a zafar y vamos a dejarla así. Y vamos a rellenar aquí, como les digo, vamos a meter la puntita de la pistola de la silicona y hacemos aquí como presión para que toda la silicona se vaya yendo hacia abajo, ¿no? Y llenamos hasta el borde. Listo, miren, aquí está ya la silicona dura. Les hice poner antes de terminar porque miren, hasta aquí tengo la silicona que le siento como durito hasta aquí. Es como para que luego no se vire mucho esto y sea más seguro. Vamos a ensartar la aguja y vamos a ingresar la cabecita pues aquí en este espacio de aquí, miren, del huequito. Háganle con el dedito incluso así un poquito. Y bueno, vamos a pasar la aguja para acá. Más que nada este proceso es para que a nosotros nos quede un poquito más fácil el hecho de... Déjenme ver dónde están mis pinzas, que no sé dónde están. Acá están. De acomodar, ¿no? Y también que quede firme ahí. Entonces, miren, jalamos así. Entonces es un poquito como más fácil jalarle, miren, ¿no? Y entraría así la cabecita. Quedaría estas 2 vueltitas ahí, miren, como cuellito, ¿no? Casi una vueltita. Sería una entre 1 y 2. Entonces, al momento que ustedes ya sacaron la cuerdita por aquí, ¿no? Entonces la cabecita ya les queda ahí donde ustedes le van a dejar. Y luego aquí en el centro, donde inició el anillo mágico, vamos a hacer un nudito para que pues no se zafe la cabecita. Ahí. Entonces yo aquí le voy a pinchar así un poquito. Voy a coger un poquito de estambre y voy a hacer un nudito. Miren, paso el alambre alrededor de la aguja. Así, miren, de esta manera. Y luego le meto por aquí mismo y salgo por cualquier otro punto del tejido, ¿no? Voy a jalarle aquí con la pinza. Y eso sería todo. Miren, aquí voy a cortar la hebra. Voy a coger la tijera. Voy a cortar la hebrita. Y ya, miren, aquí ya nos quedaría. Aquí sí se les hunde, le sacan un poquito así. Y ya está. Y miren, aquí ya nos quedaría la cabeza segura. Incluso se puede girar. Si ustedes desean una cabeza fija para no darle movimiento, pues le pueden, si desean, le pueden coser. Pero yo creo que ahí ya está más que firme. O también es otra opción. Pueden ponerle silicona en este huequito de la cabeza y le introducen el cuellito y ahí ya les quedaría firme pegado. Yo le quiero dejar así, la verdad, la cabecita, ¿no? Y bueno, así nos queda, miren, el cuerpito. Vamos a hacer la faldita plixada y vamos a utilizar este color hueso, blanco hueso. Vamos a realizar 25 cadenitas, ¿ya? 1 y 25. Vamos a iniciar desde la segunda cadena contando desde el ganchillo y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y nos quedan 16 puntos por tejer. Y en estos 16 puntos vamos a hacer medios puntos altos. Ya no puntos bajos, sino vamos a tejer 16 medios puntos altos hasta llegar al final. Listo, miren, yo ya tejí primerito, le hice aquí, les voy a hacer un recordatorio, 8 puntos bajos y luego 16 medios puntos altos. Aquí voy a levantar 2 cadenas porque aquí terminé en medios puntos altos, ¿no? Entonces voy a girar el tejido y voy a tejer en bloc, o sea, tomando solo las cadenas de atrás, ¿no?
y me voy realizando de nuevo estos 16 puntos. Voy a hacer 16 medios puntos altos, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 16 medios puntos altos. Y ahora empiezo aquí, miren, donde hicimos al inicio 8 puntos bajos, entonces voy a hacer aquí 8 puntos bajos. Y me voy tejiendo así. Siempre voy a hacer las vueltas cogiendo la cadena de atrás. Todo el tejido vamos a hacer siempre cogiendo la cadena de atrás. Es para que nos dé este efecto, ¿no? Como de una faldita algo plixada, ¿ya? Entonces aquí, miren, vamos terminando de tejer nuestros 8 puntos bajos. Y aquí hago el último. Aquí les quiero indicar una cosa. Déjenme coger el último puntito. Ya. Cuando nosotros vamos a virar la vuelta, recuerden que aquí viramos y levantamos 2 cadenas porque habíamos terminado en medio puntos altos. Pero cuando terminamos la fila aquí, donde están los puntos bajos, solamente levantamos una cadena para girar y vamos y tejemos los 8 puntos bajos, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a tejer siempre donde están estos 8 puntos, van a ser 8 puntos bajos. Y siempre cuando ya empecemos acá, van a ser los medios puntos altos, ¿ya? Y cuando terminemos, siempre una cadena o 2 cadenas de levantar al momento de girar es dependiendo si termino. Por ejemplo, aquí como terminé donde están los puntos bajos, solo levanto una cadena para girar y nuevamente hago los 8 puntos bajos y luego sigo haciendo los 16 medios puntos altos. Aquí cuando termine ya en 16 tengo que levantar 2 cadenas porque voy a girar y voy a iniciar de nuevo en medios, ¿ya? Todo el tejido vamos a tejer cogiendo las hebras traseras. Vamos a levantar 49 filas de altura, contando con estas 2 filas que ya hicimos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 49 filas. Recuerden siempre que cuando girábamos, pues nos tocaba hacer lo que estuviera, ya sean los puntos bajos o los medios puntos altos. Por eso nos debe quedar esta forma, porque acá arriba siempre deben quedar los puntos bajos y acá los medios puntos altos. Aquí ya terminé de hacer mis 49 filas. Entonces, y dejé una hebra de unos 20 centímetros más o menos. Vamos a ensartar la aguja porque vamos a coser. Listo, entonces miren, aquí ya ensarté la aguja y vamos a coser, ¿no? Así fue como terminamos. Vamos a unir así y vamos a coser estas partes de aquí, pero solamente vamos a coser hasta llegar aquí al final de los medios puntos altos. Donde están aquí los 8 puntos bajos que hacíamos, aquí no le cosemos, solamente hasta aquí. Y vamos a coser así de esta manera, miren, tomando una hebrita y otra hebrita, las hebritas externas básicamente de cada fila, ¿no? Y nos vamos cosiendo así de esta manera hasta llegar, como les dije, hasta aquí. Listo, miren, ya terminé de coser, ya le hice un nudito aquí y voy a cortar la hebra. Miren, ya está cosido hasta aquí, como les dije, ¿no? Entonces esta costura va a quedar al revés. Vamos a virar así la faldita de este lado, miren, para que nos quede así, ¿no? Quede la costura acá al otro lado. Listo, ahora en esta parte de acá atrás vamos a colocar unos ojales con un botoncito para que podamos asegurarle la cintura de la faldita, ¿ya? Entonces vamos a tomar el mismo estambre del color que estamos utilizando, miren, y aquí en esta abertura de este lado de acá nos vamos a pinchar aquí, miren, donde inicia los puntos, los 8 puntos, vamos a pincharnos así de esta manera. Miren, salimos así, hacemos una cadenita aquí así, vamos a levantar 6 cadenas, ya hice una, vamos, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿no? Luego nos vamos acá a la parte de aquí, miren, contamos 1, 2 y 3 y nos pinchamos aquí y hacemos un puntito deslizado. Miren, aquí ya nos queda como un ojalcito y volvemos a levantar 6 cadenas, 1, 2,
3, 4, 5 y 6 cadenas. Y vamos a hacer lo mismo, 1, 2 y 3, y nos pinchamos aquí, hacemos un puntito deslizado, miren así, y acá al final otro puntito deslizado. Y eso es todo. Miren, nos queda ya 2 ojales, ¿no? Para poder poner aquí unos 2 botones y sujetar la falda. Aquí vamos a cortar ya la hebra y simplemente vamos a desaparecer la hebra atrás del tejido. Pasamos esta hebra hacia la parte de atrás del tejido y por acá al revés vamos a esconder la hebra. Y listo, miren, así nos quedaría. Ponemos 2 botoncitos aquí para luego nosotros asegurar la faldita así, miren, de esta manera en la parte de atrás sin ningún problema. Miren, ahí nos quedaría así la faldita. Entonces esta pieza la vamos a dejar a un lado. Bueno, vamos a hacer su suéter y para ello vamos a empezar realizando las manguitas. Vamos a hacer 2 mangas de estas. Ya les replico esta manguita, ¿no? Vamos a hacer 2 iguales. Bueno, yo le voy a hacer de este color. Ahora ustedes escogen el color que les guste hacer, ¿ya? Y para hacer la manguita vamos a hacer 5 cadenitas. Vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a tejer un punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que si tenemos 5 cadenas, vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya voy 3 y 4, ¿no? Cada vez que giremos el tejido, porque vamos a tejer en filas, vamos a levantar una cadena y giramos el tejido. Y vamos a tejer siempre tomando la cadena de atrás, o sea, en blow. Miren, esta es la cadena y tomo la cadena de atrás. Miren, voy 2, vamos 3 y la última 4. Todas estas filas de altura vamos a hacer en blow. Cada vez que giremos levantamos una cadena, giramos el tejido y siempre vamos a tejer tomando las cadenas de atrás para que nos quede así, miren este efecto, ¿no? Como de elástico. Ahora, ¿cuántas vueltas vamos a hacer? Vamos a hacer en total 22 filas. Ahorita yo ya hice 2, ¿no es cierto? Hice 1 y 2. Me faltarían hacer 20 filas más. Entonces voy a hacer 20 filas de altura de estos 4 puntos. Recuerden, tomando la cadena de atrás y levantando una cadena cuando gire el tejido. Listo, miren, yo ya tejí mis 22 filitas. Entonces, miren, estoy así, ¿no? Lo que voy a hacer es unir esta pieza así. Miren, así. Vamos a unir y vamos a coger estos, vamos a unir un punto con un punto de acá, ¿no? O sea, en total son 4 puntos, ¿no es cierto? 4 puntos que tenemos. Vamos a hacer 4 puntos deslizados uniendo un punto con el otro punto. Miren, un punto de acá con el otro punto de acá. Voy 2, 3 y acá hacemos el 4 punto deslizado, ¿ya? Miren, así. Entonces, esto que hicimos, esta unión, así, esto vamos a virarle hacia el otro lado. Miren, así, ¿no? Y nos volvemos a enganchar aquí donde nos quedamos y esta hebrita la vamos a ir perdiendo mientras vamos tejiendo, ¿ya? Entonces, miren, yo cojo y me pincho aquí y hago mi primer punto. Y voy haciendo punto en cada una de estas, miren. Aquí se ve como que sobresale una fila aquí, hago otro punto acá, en esta, en esta, en esta, en esta y así, ¿no? Vamos haciendo así. En total nos debe salir 23, porque vamos a hacer un puntito más, ¿no? Porque estamos haciendo aquí un puntito en la esquina. Entonces nos debe salir en total 23 puntos. Entonces aquí les voy a indicar cómo voy cogiendo los puntos. Miren, aquí 2. Ahora me tocaría aquí 3. Ahora me tocaría aquí 4 y así sucesivamente.
Miren, aquí me llega el punto número 22 en esta. Entonces aquí en esta esquinita le voy a hacer un punto más para que se me haga 23 puntos. Miren. Y ahora voy a ir tejiendo punto sobre punto y voy a hacer en total, déjenme ver, voy a hacer 26 vueltas de altura, contando con esta. Como ya hice aquí una, entonces me faltarían hacer 25 vueltas más de estos 23 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer las 26 vueltas. Aquí simplemente los bracitos vamos a cortar las mangas, el estambre y ya. Vamos a hacer dos completamente igualitas, miren. Me deben salir dos así, miren, del mismo tamaño. Miren, igualitas. Vamos a hacer dos manguitas igualitas. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del saco, ya, o sea, el cuerpo del saco básicamente. Vamos a realizar 5 cadenitas. Y básicamente ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio, ¿se acuerdan? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a tejer 4 puntos bajos en esas cadenas. Un punto bajo en cada cadena. Cada vez que nosotros viremos el tejido, vamos a levantar una cadena y giramos. Y todo el tejido, todas las filas que vamos a hacer en blow, o sea, tomando solo, miren, la cadena de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo filas de altura, o sea, punto sobre punto, tomando solo la cadenita de atrás, o sea, en blow. Y cada vez que giremos, terminemos la fila, vamos a levantar una cadena y vamos a girar. Y nos vamos a ir tejiendo 70 filas de altura. Contando con estas dos filas que ya hicimos, nos faltarían hacer 68 filas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 70 filas de altura de 4 puntos. Recuerden que todas estas vueltas hicimos en blow para que nos quede así este efecto como un elástico, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer esto. Vamos a ir tejiendo, aquí levanté una cadena, ¿no? Y nos vamos a ir de igual forma tejiendo en cada una de estas filas. Por ejemplo, aquí empezamos aquí, vamos a sacar una. Como vamos a hacer un punto en cada filita, nos van a salir 70 puntos, ¿no? Entonces aquí hago, miren, una en el inicio, 2, me voy acá 3. Voy tomando siempre el punto en cada fila que yo hice, miren. Así de esta manera. Y me voy tejiendo estos 70 puntos. Miren, así vamos. Aquí voy 69 y aquí en el última filita 70. Miren. Y así, miren, ya hice mis 70 puntitos. Ahora, lo que vamos a hacer son, ahorita vamos a hacer unas vueltas de altura. Vamos a hacer 3 vueltas de altura, ¿no? Estas vueltas de altura la vamos a hacer, siempre que giremos el tejido vamos a levantar 2 cadenas porque vamos a hacer medios puntos altos, cogiendo el punto completo, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, estos 70 puntos, y vamos a hacer medios puntos altos. Cada vez que giremos el tejido para hacer una nueva fila, vamos a levantar 2 cadenitas, ¿no? Entonces me voy tejiendo 70 medios puntos altos y voy a hacer 3 filas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 filas de altura de medios puntos altos. Ahora vamos a la siguiente fila. Vamos a levantar 2 cadenas porque todas las filas que vamos a hacer son de medios puntos altos, ¿no? Vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer un puntito, un punto, 2 puntos y vamos a hacer una disminución, miren. Así cogemos, hacemos una disminución normal. ¿Ya? Y luego seguimos tejiendo normalmente. Recuerden que hicimos 2 puntos, una disminución. Ahora vamos a hacer 62 medios puntos altos, una disminución y 2 medios puntos altos.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 68 puntos, ¿no? Porque hicimos una disminución acá y otra acá, serían menos 2 puntos. Entonces, levanté 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a tejer 2 vueltas de altura de 68 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 68 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una disminución y nos vamos a ir tejiendo 58 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 58 puntos. Ahora voy a hacer una disminución y finalmente tejo estos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y hasta ahí tenemos ya 66 puntos. Hago 2 cadenas, giro el tejido y voy a levantar 2 filas de 66 puntos de medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura de 66 puntos. Ya hice 2 cadenas, voy a girar el tejido. Ahora voy a hacer 14 medios puntos altos, solamente hasta 14. Listo, miren, ya tejí 14 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución. Voy a tejer ahora 15 medios puntos altos y una disminución. Listo, miren, aquí ya hice mis 15 puntos bajos y una disminución. Les voy a repetir, hicimos 14 medios puntos altos y una disminución, 15 medios puntos altos y una disminución. Y acá voy a repetir lo mismo, 14 medios puntos altos y una disminución, 15 medios puntos altos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 62 puntos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Y luego repetimos de nuevo, 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos y una disminución. Perdón, no son puntos bajos, son medios puntos altos estamos haciendo, ¿no? Recuerden que cada vez que giramos levantamos 2 cadenas. Vamos a hacer esa vueltita. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 58 puntos. Levanto 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer entonces 6 medios puntos, porque estamos haciendo medios puntos. Vamos a hacer 6 medios puntos altos y una disminución. Voy 2 y 6. Y voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer de nuevo 6 puntos. 1 y 6. Ahora voy a hacer 7 medios puntos. 1 y 7. Y voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 6 puntos. 1 y 6. Miren, aquí voy a hacerles un recordatorio. Hicimos 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, 7 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos. Y voy a repetir todo lo que hice acá de nuevo acá. O sea, voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, 7 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 54 medios puntos altos. Ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 54 puntos. Hice 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a hacer 25 puntos bajos y una disminución, y eso voy a repetir 2 veces. O sea, hago 25 una disminución, 25 una disminución. Son medios puntos altos los que estamos haciendo, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de 52 medios puntos altos. Listo, miren, hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora sí vamos a hacer, aquí se me zafó mis cadenitas. Voy a hacer las 2 cadenas que siempre hacemos al finalizar la vuelta.
Vamos a hacer la unión. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer la unión, ¿no? Vamos a unir las manguitas. Primero vamos a tejer solo 10 medios puntos altos, solo hasta 10. Vamos a tejer 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí 10 medios puntos altos. Ahora voy a tomar la manga, ¿no? Esto donde terminamos siempre queda atrás, ¿no? Así. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar 6 puntitos de acá atrás, ¿no? 6 puntitos de atrás y vamos a unir al mismo tiempo con el cuerpo, con la base del buzo, ¿no? Entonces tomamos primero el punto así, ahí vamos a hacer medios puntos altos. Cojo la lazada, entonces tomo el primer punto miren, de la manga y luego tomo el punto diré del cuerpo. Entonces aquí saco uno, miren. Voy a hacer el segundo, que me tocaría este de aquí. Vamos haciendo uno, ¿no es cierto? Aquí solo de acomodar las hebritas. Uno. Vamos a que es el otro punto. Vamos, 2. Vamos, 3. Vamos a hacer 6, ¿no? 4. 4, 4, 5 y 6. Miren, tomamos del cuerpo y así. Hicimos 6 puntitos, medios puntos altos, uniendo tanto la manga como el cuerpo. Ahora nos vamos aquí solo a tejer, solo en esta base, 20 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí aquí solo en el cuerpito 20. Entonces voy a hacer el mismo proceso que hice acá. Voy a tomar la manguita y voy a coger 6 puntos de nuevo acá, uniendo con el cuerpo, ¿no? Y 6. Ahora vamos a tejer estos 10 puntos que nos faltarían tejer de acá del cuerpo. Vamos a tejer 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 10 medios puntos altos. Hice 2 cadenas, voy a girar de nuevo el tejido. Ahora voy a tejer de nuevo estos 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí 10 puntos. Ahora nos encontramos, vamos a los puntos de la manga. Recuerden que nosotros en la manga teníamos 23 puntos. Como tejimos 6, nos quedarían aquí 17 puntos, ¿no es cierto? Por tejer. Entonces vamos a irnos tejiendo esos 17 puntos y vamos cogiendo punto sobre punto y vamos a hacer 17 medios puntos altos. Solo puntos de la manga. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 17 medios puntos altos de la manga. Ahora voy a tejer 20 medios puntos altos de aquí, luego tejo de nuevo 17 medios puntos altos de la manga y finalmente 10 medios puntos altos de aquí. Listo, miren, hasta ahí ya tendríamos unidas las mangas y hasta ahí tendríamos 74 puntos porque se nos aumentó puntos por las mangas, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de estos 74 puntos, medios puntos altos. Listo, miren, aquí yo ya hice mi vueltita de 74 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar las 2 cadenas, giramos de nuevo el tejido y vamos a hacer, primero vamos a tejer estos 10 medios puntos altos, ¿no? Nos vamos a ir tejiendo así, solamente hasta 10. Listo, miren, ya tejí mis 10 medios puntos altos. Ahora acá voy a hacer este patrón. Voy a tejer una disminución y 4 puntos bajos. Y voy a repetir eso 3 veces. Voy a hacer así, una disminución y 4 puntos. 1 y 4. Y este patrón lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 2 veces más, una disminución y 4 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer eso. Ahora vamos a irnos tejiendo solo hasta 18 medios puntos altos. Después de los 18 medios puntos altos vamos a hacer
aquí en la manga 4 puntos bajos y una disminución y lo repetimos 3 veces. Y al final tejemos estos 10 medios puntos altos. Recuerden, ahorita vamos a hacer 18 medios puntos altos. Luego vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución, 4 medios puntos altos y una disminución y repetimos 3 veces. Luego hacemos 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, ya se nos está un poquito ya cerrando. Ahora vamos a continuar. Vamos, aquí me quedé. Ahora vamos a hacer ya las vueltas que vamos a continuar realizando. La vamos a hacer ya puntos bajos. Ya no vamos a hacer medios puntos altos. Eso quiere decir que aquí solamente voy a hacer una cadena para poder virar. Hice una cadena, giro el tejido, voy a tejer 4 puntos bajos. 1, ya no medios puntos altos, sino puntos bajos. 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Ahora, aquí voy a hacer 4 puntos y acá al final igual 4 puntos. En este espacio que me queda aquí voy a repetir este patrón. ¿Ya? Ahorita los 4 que hice no le tomo en cuenta. Voy a hacer de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y una disminución. Aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 4 puntos bajos y una disminución 10 veces. 4 puntos bajos y una disminución 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Recuerden que aquí al inicio hicimos 4. Esos no los tomo en cuenta. Ahora voy a hacer el patrón, como les dije, de 4 puntos bajos y una disminución. Voy a repetir acá 10 veces. Ya hice una, me faltarían 9 veces. Al final me sobran 4 puntos y los tejo normalmente. Recuerden que vamos a hacer puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ya está dando este cierre, esta formita más de saquito, miren, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir tejiendo puntos bajos, ¿no? De aquí ya solo vamos a tejer puntos bajos. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora voy a hacer una disminución y 3 puntos. 1, 2 y 3. Y voy a repetir este patrón de una disminución y 3 puntos bajos 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los tejo normalmente. Recuerden que estamos haciendo puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 46 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí yo ya hice una cadena. Voy a girar el tejido y voy a hacer 4 puntos bajos. 1. Se me está poniendo esta hebra que está atrás. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esos los dejamos aparte. Ahora vamos a hacer el patrón de 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y una disminución 10 veces. Al final me va a sobrar 4 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Listo, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 38 puntos. Bueno, aquí ya acabamos de hacer esta parte de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, nos seguimos enganchando acá. Miren, aquí estamos en el derecho, ¿no? Y vamos a ir tejiendo puntos bajos aquí en esta parte, ¿ya? Y vamos a ir tejiendo los puntos bajos, por ejemplo, aquí, miren. Aquí, ¿se acuerdan que hicimos estas vueltas de puntos bajos? Que hicimos, a ver, hicimos 1, 2, 3, ¿no? Entonces aquí vamos a ir cogiendo un punto. Miren, así, hacemos un punto. Vamos siempre tejiendo en los finales de las vueltas, ¿ya? Ya hice 2 puntos, 3 puntos, miren, 4 puntos. Es justamente donde están las franjitas. Miren, donde empieza y donde termina las filas. Miren, vamos a ir cogiendo puntos, por ejemplo. Aquí, ¿no es cierto?
Ya, ahora vuelta, cojo acá, cojo aquí, cojo acá, cojo aquí, cojo acá un punto y así en cada franjita. Y me voy tejiendo aquí punto sobre punto. Y listo, miren, aquí yo tejí punto sobre punto. Aquí le hice una fila de puntitos bajos. A mí me salieron 31 puntos. Aquí claramente es que no se ven que los puntos donde se van a tejer, pero se le va metiendo en los huequitos, como les digo, miren. Ahora, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a levantar una cadenita y me voy a tejer de nuevo puntos sobre puntos estos puntos bajos. Y aquí aprovecho a perder esta hebrita que está ahí. Listo, miren, aquí ya hice esta fila de 31 puntos. Porque aquí les voy a ponerlo, como les digo, los botones, ¿no? Entonces en la parte de acá contraria, pues vamos a hacer los ojales para poder poner los botoncitos, ¿ya? Aquí solo vamos a hacer así, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar ya la hebra. Y luego, pues obviamente esta hebrita la vamos a perder dentro del tejido. Ya todas estas hebritas que tenemos aquí las vamos a perder, pero al último. Ahora me voy yo a enlazar de nuevo acá, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, primero voy a coger desde este lado de acá así y me voy a enlazar acá. Listo, entonces como yo les decía, me voy a enlazar aquí, miren. Aquí voy a tomar esto. Así voy a hacer una, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenitas, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo 1, 2, 3 y 4. Me voy tejiendo en esto como yo les digo siempre, ¿no? Aquí, bueno, aquí como eran las filas de medios de puntos bajos, se ven más juntas, ¿no? Las hebras, pero acá es más separados porque somos medios puntos altos y voy tejiendo aquí, 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 así sucesivamente, ¿ya? Entonces hago 4 puntos. Voy a levantar de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer nuevamente aquí, voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a levantar de nuevo 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Levanto de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Levanto 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a hacer de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Levanto de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y de nuevo hago 4 puntos. 1, 2, 2, 2, 2, 3 y 4. Miren, así de esta manera, ¿no? Y aquí termino haciendo estos puntos de acá. 4, y va 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntitos, miren. Y listo, miren. Terminamos de hacer aquí esto. Cortamos la hebra. Y esta hebra obviamente la escondemos para acá atrás. Entonces nosotros, como tenemos aquí, miren, en total tenemos 6 ojales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ojales. Entonces justo vamos a unir aquí donde hicimos estas 2 filas, es donde vamos a ir pegando los botones, cosiendo. Entonces yo voy poniendo así para saber dónde voy a poner el botón. Por ejemplo, esto voy aquí, el botón iría aquí. La segunda iría acá.
la tercera y así voy cuadrando ya. Entonces voy a poner los botoncitos aquí en este filo de aquí y de ahí nos vemos. Y también perdemos estas hebritas, todas las hebritas que tenemos dentro del tejido. Y listo, miren, así me queda el saquito. Yo le puse estos botones, miren que miden aproximadamente unos 9 milímetros para estas 6 cadenitas. Entonces miren, esto vamos a ir poniéndole así. Le vamos a ir abotonando así. Cada ojalcito entra en cada botoncito. Así, miren. Y miren, así queda abotonadito. Entonces, así queda. Ustedes le pueden poner el saco como deseen. Si esto desean poner en la parte de adelante y esto quede atrás los botones, o los botones adelante y esto en la parte de atrás, como ustedes gusten. Bueno, ya tendríamos hecho, miren, el saquito. Y por último, aquí en el suéter vamos a hacerle una margarita. Aquí vamos a bordarle. Si ustedes esto le van a poner en la parte de atrás, en la espalda, le bordan la margarita aquí adelante. Pero si le van a poner con los botones hacia adelante, pues le bordan la margarita aquí, ¿no? Entonces yo le voy a... No es un lugar como específico, como siempre les digo. Simplemente, pues, más o menos ustedes pueden mirar así, ¿no? Hacerle. Entonces miren, aquí vamos a bajar como una fila. Es una fila que está conteniendo. Y voy a hacer el petalito así. Voy a pasar una. Miren. Y 2 veces. Y me salgo de nuevo por donde inicié. Así. Miren. Ahí me queda así. Como un petalito. Luego voy a hacer al lado derecho, igual, así como trato de hacerle el mismo tamaño el pétalo, cogiendo como unos 2 puntos, miren, así, y vuelvo y paso. Salgo del otro lado con el mismo espacio y hago lo mismo. Vuelvo al centro, salgo por aquí, así, miren, vuelvo al centro y salgo hacia arriba. Así, miren, y voy a hacer lo mismo. Aquí es un poquito más abajo, creo que me fui muy arriba. Ya, entonces aquí vuelvo al centro y hago lo mismo que estoy haciendo, que hice en los otros pétalos. Le paso 2 veces, miren. Ahora me voy a salir en la mitad de estos 2 pétalos, más o menos calculándole la mitad, así, para hacer un pétalo más acá. Así, miren, y vuelvo y me ingreso. Ahora salgo en la otra esquina de acá y hago lo mismo. Y así, miren, voy a hacer un pétalo aquí y un pétalo acá. Y listo, miren. Entonces aquí ensarté estambre de color amarillo, me paso al centro, así, en el centro. Y aquí voy a coger un poquito de estambre, muy poquito, y voy a darle 1, 2, 3 y 4 vueltitas para que se me forme como un nudito gordo. Así, miren. Y aquí me meto por donde me ingresé, por el centro mismo, salgo por el otro lado, miren, y se me forma una pepita amarilla. Eso voy a hacer, nada más. Si ustedes quieren hacer más florcitas, la pueden hacer. Yo solo voy a hacer una. Y listo, miren, así nos quedaría, ¿no? Ahora vamos a realizar la bufanda. Y yo he realizado 101 cadenas para hacer esta bufanda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a iniciar tejiendo desde la tercera cadena. Y vamos a contar así, miren. 1, 2 y 3. Entonces, en la tercera cadena me voy a enlazar y voy a hacer puntos altos. Toda esta fila yo voy a tejer puntos altos y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. En total a mí me deben salir 99 puntos altos, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy a girar este tejido, voy a levantar 2 cadenas y giro el tejido. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es vueltas de altura. Yo voy a hacer en total 7 filas de altura de 99 puntos altos.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 7 filas de altura de 99 puntos, ¿no? Hice 99 y las filas eran de puntos altos, recuerden, ¿no? Ahora, miren, estoy aquí, voy a hacer otra cosa. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Miren, aquí están 7 filas, ¿no es cierto? Miren, aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces vamos en estas, tenemos 7 filas, ¿no? En cada fila vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un aumento en la primera fila. Miren, cojo la segunda fila y hago otro aumento. Cojo la tercera fila y hago otro aumento. Miren, cojo sería aquí la cuarta fila, hago un aumento. Y así me voy, miren, cada filita, ¿no? Cada fila voy haciendo un aumento. En total tendría yo que hacer 7 aumentos, ¿no? Porque son 7 filas. Miren, aquí está la ultimita. Y vamos a hacer otro aumento. Miren, ¿no? Aquí vamos a girar el tejido. Aquí tenemos una hebrita. Esta hebrita la vamos a pasar por acá adelante para irla perdiendo. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos de estos 14 puntos. Porque recuerden que hicimos un aumento, o sea, en total 7 aumentos. Serían 14 puntos. Entonces yo me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 14 puntos bajos, ¿ya? Y voy perdiendo esta hebrita. Voy a cortar esta hebrita que estoy perdiendo porque ya la desaparecí. Y voy a seguir haciendo esto, ¿no? Vamos a... Aquí voy a tejer un puntito, ¿no? En la esquina. Ahora, voy a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, ¿no? Voy a girar y me voy a saltar. Aquí me voy a saltar 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto voy a hacer un punto deslizado. Así, miren, 8 cadenas y un punto deslizado. Nuevamente voy a hacer acá 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Voy aquí a levantar 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me salto, ¿no? 1, 2, 3, 4 y en el último punto voy a hacer aquí un punto deslizado. Miren, me deben quedar estos 2 ojales así, ¿ya? Aquí simplemente voy a cortar la hebra, voy a jalar así la hebra. Y esta obviamente la voy a esconder aquí en el tejido. Y miren, así nos quedaría ya la bufanda con estos 2 ojales aquí. Todavía no ponemos los botones porque el momento que vayamos a montar la bufanda yo les indico dónde deben poner para que ustedes le calcen bien y luego no les quede floja ni nada la bufanda. O sea, la idea es enrollarle en el cuellito la bufanda algo así, ¿no? Y luego pues le ponemos ahí los botones para poderle sujetar así, ¿no? Entonces, como no puede ser que ustedes tengan un poquito más ancho o más delgado le hayan hecho la muñequita, entonces por eso primero, después cuando ya montemos ahí ponemos los botones. Bueno, esto sería todo en cuestión a la bufanda, ya terminamos de hacer. Bueno, ahora vamos a hacer el cachetero y yo he realizado 60 cadenas. Voy a hacer de color blanco. Y nos vamos a tejer así. Vamos a tejer de esta manera. Vamos a unir así con la otra parte. Que quede rectito, ¿no? Porque después les queda chueco. Y luego no pueden tejer. Vamos a unir con el inicio. Y vamos a hacer... Vamos a ir tejiendo estos 60 puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Como tenemos 60 cadenas,
nos debe salir 60 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 60 puntitos. Entonces aquí vamos a hacer una cadena y vamos a tejer una vuelta de medios puntos altos. Ya, cogemos lazada, introducimos aquí en el punto y hacemos nuestro primer medio punto alto. Y nos vamos a ir tejiendo estos 60 puntos, pero vamos a hacer medios puntos altos. Miren, así de esta manera vamos a ir tejiendo medios puntos altos, ¿no? Y vamos a hacer 7 filas de altura de estos 60 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 7 filas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a formar aquí para hacer las piernitas, ¿ya? Como tenemos 60 puntos, vamos a tejer así lo siguiente. Vamos a hacer 15 puntos ahorita, solo 15 puntos. Recuerden que estamos haciendo medios puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacer 15 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí 15 medios puntos altos. Ahora voy a contar para unirme en la parte así. Voy a contar del separador, no con el del que está puesto el separador, sino uno antes del separador. Voy a contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí en este puntito es 15. Voy a sacar el separador y le voy a poner aquí en este puntito, ¿ya? Entonces voy a unir así, justo el punto que terminé de hacer. Me voy a enganchar, cojo así lazada porque estoy haciendo medios puntos altos y me voy a pinchar aquí donde está el separador. Saco el separador. Y miren, aquí formo mi punto número 16, sería este, ¿no? Así, voy 16, miren, 17, 18, 19, 20. Y así hasta llegar a 30. Listo, miren, ya tejimos en total los 30 puntos. 15 que hicimos al inicio y 15 que enganchamos acá son 30 puntos. Como tenemos 60 puntos, acá también tenemos 30 puntos para hacer la otra piernita. Entonces, aquí en esta parte yo voy a subir 2 vueltas más de aquí de esta pierna de 30 puntos. Voy a hacer 2 vueltas de 30 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora voy a hacer un cambio de color, voy a hacerle un filito rosado. Así que este último punto lo voy a dejar a medio hacer para cambiar el color, ¿no? Entonces cojo así estambre, me ingreso y lo termino de hacer. Voy a cortar esta hebra porque ya no la necesito y voy a terminar de hacer el punto porque voy a hacer un filito rosado, ¿ya? Voy a terminar de hacer este punto con el estambre nuevo. Y estas 2 colitas pues las voy a amarrar. Listo, miren, ya la amarré. Ahora me voy a ir tejiendo aquí puntos deslizados, pero así flojitos, no muy flojitos. Flojitos para la siguiente vuelta pues poderla hacer un poco más fácil porque debemos coger desde la cadena de atrás. Entonces hacemos flojitos, es más fácil coger. Vamos a irnos realizando estos 30 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y vamos a hacer una última vueltita de puntos bajos, pero tomando la hebra, miren, de atrás, ¿no? Tomamos la hebra de atrás, así de esta manera, y vamos tejiendo punto sobre punto estos 30 puntitos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 30 puntos bajos en blow. Ahora aquí voy a cortar la hebra, voy a ensartar con la aguja y vamos a hacer un puntito falso, ¿no? Aquí me voy a acercar para que le vean mejor. Este punto que sigue me salto. En el siguiente paso por debajo de ese punto y miren por donde está saliendo esta hebra, esta por aquí me voy a meter, ya. Paso así y luego miren por aquí donde les dije que salía la hebra, me voy hacia atrás. Y aquí miren se forma un puntito.
encima del punto que nos saltamos, miren aquí se formó este punto falso. Y bueno, esta hebrita la perdemos aquí tras del tejido. Vamos pasando por las hebritas de la parte de atrás, de la parte rosada, para que no se vaya a notar. Y vamos pasando así, miren, jalamos y aquí ya se pierde. Aquí le pueden hacer un nudito si desean y cortan las hebras, ¿no? Y luego de hacer eso vamos a hacer lo mismo en este lado. Recuerden que tenemos 30 puntos y vamos a hacer 3 filas, porque recuerden que al principio hicimos 30 y luego subimos 2. Entonces aquí tenemos que hacer 3 filas de 30 puntos, luego cambiamos al color rosado y hacemos una fila de 30 puntos deslizados y la última fila de 30 puntos bajos cogiendo la cadena de atrás. Y así terminaríamos esta parte de aquí. Miren, aquí quería hacer una pausa porque aquí ya le hice las 3 vueltas, me faltaría hacerlo rosado. Aquí la hebra voy a cortar porque voy a cambiar de color, pero voy a dejar más o menos unos 15-20 centímetros de largo, ¿no? Esta hebra. Aquí voy a cambiar el color. ¿Por qué? Primero voy a cambiar el color, les voy a indicar por qué. Vamos a zafar este último punto para hacer el cambio de color. Listo, miren, aquí ya le cambié de color y dejé la hebra larguita, esta hebra larguita. ¿Por qué? Porque aquí en el centro, miren, nos queda como un huequito, ¿no? Entonces este huequito con esta hebra lo vamos a coser. Entonces continuamos, dejamos esta reservada la blanca y continuamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, 30 puntos deslizados y luego 30 puntos bajos en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer el otro lado y también le cosí en el centro, en el huequito, como les dije. Ahora aquí vamos a hacer con el estambre de color rosado, vamos a hacer una fila y vamos a hacer 60 puntos deslizados. Nos vamos a enganchar así de esta manera. Miren, aquí nos podemos enganchar en esta esquinita de aquí. Aquí en los puntitos tomamos el estambre así de esta manera, realizamos una cadenita, esta colita la dejamos hacia atrás, hacemos una cadena y luego nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, puntos deslizados, así toda esta vuelta de puntos deslizados, 60 puntos deslizados nos debe salir. Y listo, miren, así nos queda este cacheterito. Bueno, ahora vamos a hacer esta botita, miren. Esta botita así. Para esto necesitamos, bueno, yo lo voy a hacer con esta combinación de estambres. Y necesitamos 3 botones. 2 botones para la parte, miren, de aquí, que va pues así puestito para que forme bien la botita, ¿no? Y no se frunza. El otro va aquí, miren, así. Y este va aquí, así. Así es la botita, miren. Por eso necesitamos 2, 3 y 3 botones con este. Pueden utilizar el mismo modelo en estos. Yo le hice estos 2 diferentes y este así. Necesitamos un pedacito de cartón que vamos a dibujar este contorno para luego pegarle por dentro. Esa sería en cuanto a la botita. Bueno, vamos a replicarla ya, porque es el mismo patrón para las dos. Bueno, vamos a iniciar con este estambre de este color. Y recuerden que estamos haciendo pues con un ganchillo de 1,75 todo el proyecto, ¿no? Y bueno, vamos a ver, aquí tengo mis apuntes. Bueno, vamos a iniciar realizando 10 cadenitas, ¿ya? 1 y 10. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento. Y aquí en el primer puntito vamos a poner el separador de vueltas. Y en esa misma cadena vamos a hacer otro punto porque necesitamos realizar un aumento. Ya hice un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo un punto en cada cadena, solo hasta 7 puntitos, ¿no? Y vamos 2, 7. Me sobra una cadenita y en esa cadenita yo voy a tejer 5 puntos en la misma cadenita, 5 puntos bajos. 1 y 5, miren. Ahora vamos a tejer en el otro lado de las cadenas y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Y vamos a hacer 7 puntos nuevamente. 1,
7 y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Sí. Aquí vamos a jalar esta hebrita, miren, y se nos cierra así bastante aquí el tejido, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el lado contrario y vamos a iniciar realizando un aumento, 2 aumentos, ¿ya? Vamos a hacer el primer aumento. A ver, aquí me estaba olvidando algo. Que aquí vamos a cerrar ya, vamos a hacer con vueltas cerradas, ¿ya? Entonces, para cerrar la vuelta, vamos a hacer primerito un punto deslizado, una cadena, y ahí sí, en el mismo punto vamos a empezar con nuestro primer aumento, ¿ya? Y ponemos el separador en el primer punto que hicimos del aumento, que sería aquí, ¿no? Listo, ahora en la otra cadena vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Hicimos 2 aumentos, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Esta colita de aquí ya la podemos cortar, la que estamos perdiendo, porque la verdad es que ya la perdimos bien, ya nos estorba ahorita. Y bueno, ahora vamos a hacer, hicimos 3 puntos bajos, ¿cierto? Ahora me tocaría hacer un medio punto alto. Voy a hacer un medio punto alto. Así de esta manera. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿no? Vamos a hacer aquí 5 aumentos de puntos altos, ¿no? Aquí estamos 1, 5 aumentos. Después de los 5 aumentos vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Luego vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y finalmente vamos a hacer 2 aumentos de puntos bajos. 1 y 2. Listo. Estos como 2 puntitos que sobran es el punto deslizado y la cadena que hacemos para cerrar la vuelta, ¿ya? Ahora sí, vamos a la siguiente vueltita. Déjenme ver qué tenemos que hacer. Vamos a hacer 2 aumentos. Vamos primerito a cerrar la vuelta, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo. Voy a poner el separador y como debo hacer un aumento al inicio, pues voy a hacer otro punto más ahí mismo para que se me forme un aumento, ¿ya? Ahora me toca hacer otro aumento de puntos bajos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. 1 y 9. 9 puntitos. Ahora vamos a hacer un aumento y un punto bajo y eso lo vamos a repetir 3 veces. Un aumento y un punto bajo. Vamos de nuevo. Un aumento y un punto bajo. Vamos otra vez. Un aumento y un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 9 puntitos bajos. 1 y 9.
Ahora vamos a hacer finalmente 2 aumentos de puntos bajos, 1 y 2. Listo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, primero vamos a cerrar esta vuelta, ¿ya? Primerito cerrémosle la vuelta. Punto deslizado y cadena. Vamos a dibujar este contorno en un cartoncito y luego lo vamos a recortar. Miren así, ¿no? Y reservamos. Este cartoncito es duro, miren, tiene como unas 2 líneas de grosor. Listo, lo reservamos, todavía no vamos a hacer, no le vamos a pegar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer, déjenme ver los apuntes. Vamos a hacer un punto bajo, a ver, sí, un punto bajo y un aumento. Y vamos a repetir 2 veces. Aquí voy a hacer un punto bajo, donde hice el punto deslizado. Un puntito bajo. Ya. En el siguiente voy a hacer un aumento. Y repito nuevamente, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 9 puntos bajos. 1 y 9. 9 puntitos. Vamos a hacer un aumento y 2 puntos bajos y lo vamos a repetir 3 veces. Un aumento y 2 puntos. 1 y 2 puntos. Repito, un aumento y 2 puntos. Repito una tercera vez, un aumento y 2 puntos. 1 y 2 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos, 1, 2 puntos y un aumento. Repito, 2 puntos, 1, 2 puntos y un aumento. Ahora voy a tejer 9 puntos, 1 y 9 y 9, 9, 9 y vamos a hacer un aumento y un punto bajo 2 veces. Un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Listo. Aquí vamos a hacer una pausa antes de cerrar y vamos a pegar este pedacito de cartón aquí, lo vamos a centrar y lo vamos a pegar con silicona. Listo, miren, yo ya le pegué su cartoncito ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar esta vuelta, pero como esta vuelta la vamos a hacer en bloc, o sea, solo tejiendo la cadenita de atrás, pues entonces cogemos la cadena de atrás para cerrar, hacemos punto deslizado, hacemos una cadena y hacemos nuestro primer punto bajo. Esta vuelta de 50 puntos que tenemos hasta el momento, vamos a tejer en bloc, ¿no? Tomando solamente la cadenita de atrás. Así miren, de esta manera vamos tejiendo en bloc, punto sobre punto, estos 50 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer, miren, mi vuelta en bloc. Ahora vamos a hacer una vueltita más de altura, pero ahora sí cogiendo el punto completo. Voy a cerrar mi vuelta, un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo. Entonces esta vuelta me voy a ir tejiendo punto sobre punto, voy a tejer estos 50 puntos bajos. Así miren, de esta manera cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Aquí voy a cortar la hebra porque voy a hacer un cambio de color. Cortamos esta hebra y voy a añadir el color que voy a combinar, ¿no? Entonces miren aquí para poder pues
hacer el cambio de color, vamos a zafar el último punto, lo dejamos a medio hacer, así, y lo terminamos de hacer con el nuevo color. Y vamos a terminar de tejer este punto con este nuevo estambre. Y estas dos colitas pues las vamos a amarrar muy fuerte para que no se nos vayan a zafar. Hacemos 1 y 2 nuditos. Estas hebras quedan hacia adentro del zapato. Y bueno, vamos a hacer 50 puntos deslizados, ¿no? Vamos a hacer 50 puntitos deslizados. Entonces yo voy a cerrar la vuelta. Voy a hacer, déjenme ver que aquí se me zafó, ya. Voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta, mi cadena y mi primer punto deslizado, porque esta vuelta la voy a hacer con puntos deslizados. Entonces yo voy a hacer 50 puntos deslizados tomando el punto completo. Miren, la cadenita completa, me voy tejiendo punto sobre punto. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vueltita en puntos deslizados, 50 puntos. La siguiente vuelta que voy a hacer va a ser en blow, o sea, tomando la cadena de atrás. Voy a cerrar esta vuelta tomando la cadena de atrás. Voy a hacer un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo donde hice el punto deslizado. Y voy a hacer esta vuelta de 50 puntos bajos, pero tomando la cadenita de atrás. Me voy tomando, voy tejiendo en blow 50 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 50 puntos bajos en blow. Vamos a hacer una vueltita más de 50 puntos, pero ahora sí cogiendo la cadena completa. Punto deslizado y cadena para cerrar la vuelta. Y vamos a iniciar tejiendo estos 50 puntos bajos, pero ahora sí cogiendo el punto completito. Miren, así. 50 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a tejer 14 puntos bajos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, una cadena y nuestro primer punto bajo. Y vamos a hacer 14 puntos bajos. Ya hice 1, vamos, y 14. Entonces tenemos aquí los 14 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer unos puntos altos. Vamos a hacer una disminución de puntos altos y cogemos así. Miren, me queda 3, cojo otro punto, tengo 4, cojo lazada, saco estos 3, me quedan estos 2, cojo lazada y tejo los 2. Esta es una disminución. Ahora voy a hacer un punto alto. Y voy a repetir esto 3 veces más. Ya hice la primera, vamos a la segunda, vamos a la cuarta, disminución y un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto solito. Un punto alto solito. Y acá vamos a repetir un punto alto. Ahora hacemos un punto alto y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera. Y finalmente hacemos la cuarta. Un punto alto. Y una disminución. Y finalmente me sobran aquí 11 puntos. Y voy a tejer 11 puntos, pero 11 puntos bajos. No voy a hacer 11 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer una vueltita de 42 puntos bajos, ¿no? Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado, cadena y realizamos nuestro primer punto bajo. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 42 puntos bajos. A ver, ahora vamos a hacer 14 puntos bajos. Vamos a cerrar esta vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo en ese mismo punto, ¿no?
Ponemos el separador de vueltas y vamos a tejer 14 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 14 puntitos bajos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones pero de puntos altos. Cogemos lazada, miren, introducimos en el primero a un punto, me quedan 3. Introduzco en el segundo punto, me quedan 4. Voy a coger lazada, saco esos 3 primeros bucles, cojo lazada y tejo esos 2 bucles. Voy a hacer de estas disminuciones 4 disminuciones seguidas, ¿no? Ya hice una. Vamos 2, vamos 3, vamos 4, 4 disminuciones seguiditas hice de puntos altos. Ahora voy a hacer un punto alto solito. Ahora voy a repetir de nuevo 4 disminuciones de puntos altos. Una, y 4 disminuciones de puntos altos. Y finalmente aquí me sobran 11 puntos y los voy a tejer normalmente. Puntos bajos, ¿no? Aquí voy a hacer 11 puntos, pero 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 11 puntitos bajos. Hasta ahí tenemos 34 puntitos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos a cerrar esta vuelta. Hacemos punto deslizado, cadena y nuestro primer puntito bajo. Ponemos el separador. Y voy a hacer 4 puntos, ya hice uno, ¿no? Vamos, 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer una disminución. Una disminución. Aquí las disminuciones voy a hacer ya de puntos, todo voy a hacer de punto bajo, ¿ya? Ahora voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución y voy a repetirlo 2 veces. 3 puntos bajos y una disminución. Hago 2, 3 puntos y una disminución. Repito nuevamente, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos y una disminución. Así, miren, de esta manera. Repetí 2 veces, 3 puntos bajos y una disminución. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos. Ahora voy a repetir una disminución y 3 puntos 2 veces. Una disminución y 3 puntos. 1, 2 y 3. Repito nuevamente una disminución y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer una disminución y finalmente voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Miren. Así, miren, de esta manera. Aquí ya nos queda así el zapatito. Miren, nos está quedando cerradito. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Y hasta ahí tenemos 28 puntos, ¿no? Aquí vamos a hacer esto. Aquí pues nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos entonces aquí el separador de vueltas, bueno, dejémoslo ahí. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer 28 puntos bajos. Miren, aquí voy 27 y justo donde está el marcador es el punto número 28 y 28, miren. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a girar el tejido y nuevamente nos vamos a ir tejiendo aquí 28 puntos, pero vamos a hacer 28 puntos altos.
Entonces aquí me voy a pinchar aquí, miren. Ahí, voy a hacer puntos altos. Cojo lazada, me pincho aquí en el primer punto y voy a hacer mi primer punto, miren, alto, ¿no? Y así me voy tejiendo punto sobre punto, nuevamente estos 28 puntos, pero ahora voy a hacer puntos altos, miren, estoy haciendo puntos altos. Así, miren, de esta manera. Esto me queda aquí las cadenitas para luego poner con el botón. Y me voy tejiendo 28 puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 28 puntos altos. Ahora voy a levantar 2 cadenas para girar, 1 de 2. Y nuevamente me voy tejiendo 28 puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi otra vuelta de 28 puntos altos. Aquí voy a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me voy a ir tejiendo otra vuelta más de puntos altos, 28 puntos. Cojo lazada, me introduzco en el primer punto, voy a hacer mi primer punto alto. Y así me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 28 puntos altos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 28 puntos altos y aquí no le termino de hacer el último punto porque voy a hacer un cambio de color. Voy a otra vez a ensartar este mismo color. Listo, miren, ya le cambié de color y la otra hebra ya le corté. Le amarré los 2 cabitos como siempre solemos amarrar. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a levantar aquí una cadena. Voy a girar el tejido y voy a aprovechar este tejido para ir perdiendo estas 2 hebritas, ¿ya? De una vez. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 28 puntos, pero ya no voy a hacer puntos altos. Voy a hacer ahora puntos bajos y me voy tejiendo 28 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 28 puntos bajos con este nuevo color. Voy a levantar una cadena, giro el tejido y nuevamente voy a tejer estos 28 puntos bajos. Listo, miren. Ahora sí voy a levantar de nuevo una cadena y voy a girar el tejido y voy a tejer ahora una nueva puntada. Voy a tejer puntos bajos pero con doble lazada. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ingresar aquí como que fuera a ser un punto normal. Luego voy a coger lazada y me ingreso en el mismo punto y saco. Y miren, me queda 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 no. Entonces de ahí cojo y tejo todas de una. Voy a hacerlo de nuevo. Ingreso en el punto como que voy a hacer un punto bajo. Cojo lazada, me quedan 3. Me ingreso de nuevo, miren, y me quedan 4. Cojo lazada y tejo todos los 4 bucles. Ingreso como que voy a hacer un punto bajo, cojo ahí lazada, ingreso de nuevo, cojo lazada y me quedan 4 y tejo los 4 bucles. Esta puntada de puntos bajos con doble lazada voy a hacer 28, todos estos puntos, ¿no? 28 puntos. Giro el tejido, voy a levantar cadena y de esta puntada de doble lazada voy a levantar en total 5 filas de altura. Voy a hacer 5 filas de altura de esta puntada. Recuerden que cada vez que giren, levantan una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 filas de altura. Miren, esto luego va así dobladito, ¿no? Ahora, acá les quiero indicar algo, porque hay un pequeño, una pequeña diferencia entre una y la otra bota. Miren, la primera bota que ustedes vayan a hacer, aquí donde terminaron, no le cortan la hebra. Y le siguen haciendo aquí como hice yo, miren aquí. Van a hacer esta pieza de aquí, ¿no? Entonces para hacer esta pieza de aquí, no le voy a hacer yo aquí la misma porque esta es la bota del otro lado. Entonces esa va a ir acá en la otra, ¿no? Miren así, para que luego esta obviamente se baja así esta bota y esta va aquí, así, ¿no? Y que sería del piecito derecho. En cambio de la otra bota le voy a hacer acá para cuando yo doble me quede el ojal acá y se me ponga del otro lado acá el botón, ¿ya? Entonces, como yo les digo, la primera bota que ustedes hagan no le corten y van a hacer aquí lo siguiente. Yo aquí les voy a indicar, ¿ya? Pero no lo voy a hacer aquí porque en esta me toca hacer al otro lado, sino que les voy a indicar, ¿ya? Cuando ustedes estén aquí,
¿no es cierto? Ustedes levantan una cadena, van a girar este tejido y van a hacer 3 puntos. Van a agarrar aquí 1, 2 y 3 puntos, ¿ya? Van a hacer 3 puntos bajos. Luego van a levantar una cadena y van a hacer, primero hacen estos 3 puntos, luego van a hacer 4 filas de altura de estos 3 puntos que van a hacer, ¿ya? Van a hacer 1, 2, 3 puntos, luego levantan cadena, giran y levantan 4 filas más, ¿ya? Con esta que hicieron al inicio serían 4, ¿no es cierto? Ya, luego que hagan esas 4 filas de altura, pues van a hacer lo que yo ahorita les voy a indicar, pero yo en esta bota, como les digo, me toca hacer al otro lado. Todo lo que yo voy a hacer ahorita aquí, ustedes lo van a replicar primero en la primera bota sin cortar la hebra y tejen y hacen todo eso. Cuando ya hagan la segunda bota van a hacer lo que voy a hacer ahorita yo, ¿ya? Entonces, todavía de las 4 filas todavía no se termina de hacer el ojal. Ahí todavía quiero explicarles ahorita lo que voy a hacer yo en la segunda, ¿ya? Entonces, este hilito ya le pierdo y me voy a enganchar acá, al otro lado de acá. Entonces, yo me voy a enganchar así, del lado revés, ¿no? Entonces, miren, yo cojo la hebra. Y aquí voy a calcular, aquí es 1 punto, 2 puntos y 3 puntos, ¿no? Entonces me voy a enganchar aquí para sacar esos puntos, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, así, ¿no? Voy a coger y voy a hacer una cadenita, voy a pasar esta hebra acá adelante para irla perdiendo. Déjenme encoger completa la hebra porque se me cogió poquito, ¿ya? A ver, voy a cogerla bien. A veces no se me coge completo. Ya, pongo la hebra hacia adelante. Voy a hacer una cadena, ¿no? Y aquí mismo voy a hacer mi primer punto. Voy a hacer 1, miren, ¿no? Acá voy a hacer 2. Y aquí al último 3. 3 puntitos, miren, ¿ya? Es lo que yo les decía acá. Ustedes hacen lo mismo, la una en un lado y la otra botita en el otro lado. Ya hice 3 puntos. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a levantar 4 filas de altura de estos 3 puntos. Cada vez que giro voy a levantar una cadena. Listo, miren, ya levanté. Así era lo que les estaba explicando hace un momento, que levanten aquí cuando le hagan la otra bota, ¿no? Yo le estoy haciendo ya del otro lado. Entonces, luego que levanten aquí igual las 3 cadenas, van a hacer lo siguiente, ¿no? Las 4 filas quiero decir. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es voy a zafar el último puntito. Así. Solo un punto. Y voy a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me regreso, miren, al primer punto. Y aquí en este primer punto me voy a ingresar y voy a hacer un puntito deslizado. Aquí miren, así, un punto deslizado. Así, ¿no? Voy a enderezar bien estas cadenitas y ahora me voy a ir tejiendo un punto bajo, miren, en cada cadenita. Como tengo 8 cadenas, voy a hacer 8 puntos bajos. Y me voy tejiendo así, 1, 2 y así hasta completar los 8 puntos. Listo, miren, ya completé mis 8 puntos bajos en las cadenas. Recuerdan que zafamos un punto, ahí donde zafamos el punto, voy a cerrar con un puntito deslizado. Y eso sería todo. Corto la hebra y esta hebrita, miren, la paso hacia atrás del tejido. Me introduzco aquí, me paso atrás del tejido y la voy a ir perdiendo acá atrás del tejido esta hebra. Y así voy a hacer con todas las hebritas que tenga, ¿ya? Y listo, miren, aquí se le abotona estos 2 botoncitos. Ustedes deben poner 2 botoncitos ahí, ¿no? Y se le abotona primero estos botoncitos. Ya cuando le pongan, obviamente, el zapatito, la botita a la muñeca, ¿no? Así, miren, queda bien. Esto se dobla. Ay, se me desabotonó aquí. Déjenme ponerle bien. Esto debe quedar bien. Ya, ahí estamos. Esto se dobla así de esta manera, miren.
Y este ojalcito se abotona acá. Así, miren, ¿no? Le cambié el botón, el color, estaba puesto, miren este color. Sino que solo he tenido uno de este que ya estaba puesto y estaba para la otra bota, así que me tocó cambiarle el color de botones. No me di cuenta. Y del otro lado, igual como yo les decía, miren, queda por acá. Entonces, ustedes simplemente aquí le ponen así. Y la una botita es, miren, para un lado y la otra para el otro lado. Es el único cambio. De ahí todo el resto del patrón es totalmente igual, ¿no? Solamente cambia el ponerle el ojal, nada más. Y miren, aquí ya tenemos las dos botitas listas para nuestra muñequita. Vamos a tejer 60 cadenas, ¿no? Con el estambre blanco. Y vamos a hacer aquí básicamente medio parecido al inicio del chorcito, ¿ya? Vamos a unir así estas dos y nos vamos a ir tejiendo 60 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada cadenita, ¿no? Ponemos el separador de vueltas para no perdernos y vamos tejiendo estos 60 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí, bueno, recuerden que tenemos 60 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura de estos 60 medios puntos. Pero vamos a hacer medios puntos altos. Ya no vamos a hacer puntos bajos, sino medios puntos altos, ¿no? Entonces aquí cojo la lazada, me paso acá al primer punto y sigo haciendo mi primer punto, medio punto alto, ¿no? Pongo el marcador y voy tejiendo estos 60 medios puntos altos y levanto 7 vueltas de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 5 filas, vueltas de altura de 60 medios puntos altos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tejer 28 puntos, 28 medios puntos altos. Luego voy a hacer una disminución y luego hago 28 medios puntos altos y al final una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a la otra vuelta. Y vamos a tejer una disminución. Primerito vamos a hacer una disminución. Luego vamos a tejer 27 puntos bajos. Luego hacemos una disminución y luego 27 medios puntos altos, perdón. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer esta vuelta. Vamos a levantar una cadenita. Así, de esta manera vamos a girar el tejido y vamos a tejer un punto. Ya, ahora vamos a hacer el patrón de 7 puntos bajos. El un punto lo dejo tejido. Y ahora de nuevo empiezo. 1 hasta 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a hacer una disminución. Recuerden que ahorita estamos haciendo puntos bajos, ya no medios puntos altos, ¿no? Y voy a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Recuerden que el último puntito que nos sobra, que les dije al final, es el que está puesto el marcador. Ahí van a ser el último punto, ¿ya? Así, miren, de esta manera. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 50 puntitos, ¿no? Déjenme ver por acá. Aquí estamos, ¿ya? Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y una disminución. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Vamos a levantar una cadena y vamos a irnos tejiendo. Ahora tenemos ya 40 puntos. Nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 40 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que tenemos 45 puntos, ¿no? Ahora vamos a levantar una cadena. Vamos a girar el tejido y solo vamos a tejer 11 puntos, solo hasta 11 puntos. Listo, miren, ya tejí hasta 11 puntos. Aquí vamos a cortar la hebra y vamos a ensartar la aguja.
Aquí vamos a hacer un puntito falso. Nos saltamos este punto, vamos al siguiente punto, pasamos por debajo, nos metemos por donde salió la hebra y nos vamos hacia atrás del tejido. Miren así, de esta manera, miren. Y aquí ya se hace el cierre. Aquí en el lado revés, si desean, pueden coger un poquito de estambre, hacer un nudito para que no se zafe. Pasamos el estambre alrededor de la aguja, así. Aquí se forma como un nudito, miren. Y luego ustedes con la aguja van a ir perdiendo así, miren, van metiéndose dentro del tejido, pero que no se vea ni atrás ni adelante. No, se meten en el medio. Jalan así, miren, ya queda ahí esa hebra perdida. Y van a cortar el exceso. Cortan el exceso y ya está. Ya estaría. Esta hebra de aquí después ya la perdemos. Miren, tenemos esta aberturita que va a ir para la parte de la espalda. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el estambre de color rosado, ¿no? Y nos vamos a insertar aquí, miren, en el centro. Aquí donde está abajito en este huequito. Y vamos a coger la hebra, ¿no? Vamos a hacer una cadenita. No se me cogió la hebra completa. Ya, hago una cadenita. Y me voy a ir tejiendo puntos deslizados. Miren, 1, aquí voy 2, voy 3, voy 4. Aquí hago una cadena para irme al punto de acá. Y acá voy tejiendo 15 puntos deslizados en toda esta parte. Listo, miren, aquí ya realicé mis 15 puntos deslizados que les dije. Miren, aquí ya hice 15 puntos deslizados. Ahora voy a levantar 18 cadenas. 1, 2, 7 y 18 cadenas. Ahora voy a ir bajando, tejiendo 17 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadena. Listo, miren, ya hice 18 cadenas como les dije y los 17 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto me voy haciendo, aquí voy a hacer un punto deslizado para cerrar, miren, y luego me voy a ir tejiendo 13 puntos deslizados. 1, 13 puntos, miren, deslizados, ¿no? Ahora voy a levantar de nuevo 18 cadenas y bajo tejiendo 17 puntos bajos. Listo, miren, ya hice las 18 cadenas y los 17 puntos bajos. Ahora, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado para cerrar, miren, el tirantito. Ahora me voy a ir tejiendo puntos deslizados hasta llegar acá al final, en total 15 puntos deslizados. Listo, miren, ya tejí mis 15 puntos deslizados, ¿no? Ahora ya nos encontramos de nuevo acá. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es... Miren, aquí voy a levantar, aquí vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Luego nos vamos a ir acá, miren. Donde terminamos de hacer el punto, ahí vamos a hacer un punto deslizado para que nos quede como esta orejita. Y luego nos vamos a ir tejiendo como hicimos del lado de acá contrario, puntos deslizados. Ya hice 1, vamos 2... 3, 4 y acá en el centro 5. Y miren, terminamos de tejer así. Porque aquí vamos a poner un botoncito para que luego esto se sujete aquí. Y simplemente lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Jalamos esto. Le pasamos hacia el lado que está acá. Al lado revés, la hebrita. Para que no se nos mire. Miren, aquí tenemos estas dos hebritas, la del inicio y la del fin. Vamos a hacer aquí unos 2 nuditos muy duros para que no se nos zafe. 1 y 2. Si quieren estas hebras la pueden perder entre el tejido, o si no, simplemente le cortan aquí el exceso y ya está, ¿no? Entonces miren, del otro lado ya nos quedaría así. Y simplemente pues estos cordoncitos los vamos a coser acá atrás. Ya les indico dónde para que quede como los tirantes, ¿ya? Ahora lo último que vamos a hacer es aquí una vueltita de puntos deslizados. Vamos a enlazar nuestra hebra rosada. Recuerden que aquí al inicio teníamos 60 puntos. Entonces voy a insertarme así.
con la hebra, miren, de esta manera, voy a hacer una cadena y me voy a ir tejiendo estos 60 puntos deslizados. Me tocaría acá y me voy tejiendo así, punto sobre punto, aquí metiéndome en las cadenitas que se miran hasta completar 60 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer todos mis puntos deslizados. Voy a cortar la hebra. Jalamos aquí así, que no se me quiere jalar. Y luego la pasamos para el otro lado al revés para perder estas hebritas. Miren. Y aquí del lado revés, pues van a perder estas hebritas que están acá. Ahora miren, vamos a cortar un poquito de hebra del mismo estambre rosado para poder coser el tirante. Entonces aquí le puse una señal con el marcador para que ustedes se guíen, ¿ya? Miren, de donde está el tirante vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Justo donde está el punto puesto el separador vamos a coser desde ese punto 10 hasta un punto de aquí anterior. Entonces eso quiere decir que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a pincharnos por aquí, así miren, y vamos a unirle justo donde está aquí el separador de vueltas. Vamos a pincharnos así, miren, así de esta manera, para que se una así. Y vamos a coser así. Estamos así. Ahora voy a coger este otro extremo del tirantito. Jalamos. Miren así. Y me voy a pinchar en un punto antes, en el punto número 9 sería. Y me vuelvo a salir por aquí. Así, miren, ¿no? Me queda así ya puestito. Entonces me paso por acá atrás para rematar y perder la hebra. Pero este es el punto. Miren, así tenemos que coser y lo mismo hacemos aquí. De aquí contamos 10 puntos y cosemos el otro extremo. Listo, miren, y así nos quedó ya cosida las dos partes. También aquí le coloqué un botoncito para luego cuando pongamos el topcito podamos aquí sujetarle así de esta manera, miren. Y nos quedaría así la parte, miren, de adelante y la parte de atrás. El topcito ya estaría listo. Ahora vamos a hacer el gorrito y para ello vamos a hacer 24 cadenitas, ¿ya? Ahora vamos a tejer puntos altos, ¿no? Cogemos la lazada y empezamos desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, y vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer un punto alto en cada cadenita, ¿ya? En total nos debe salir 23 puntos altos. Como tenemos 24 cadenas, nos sale 23 puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Cada vez que giremos vamos a levantar 2 cadenitas y todas las vueltas que vamos a hacer de ahora en adelante las vamos a hacer en blow, o sea, tomando solo la cadenita de atrás, ¿no? Y nos vamos tejiendo de igual forma puntos altos, miren, tomando solo la cadena de atrás. Y vamos a ir tejiendo estos 23 puntos tomando solo la cadena de atrás. Y vamos a hacer aquí en total 34 filas de altura de estos 23 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 34 filas de altura. Recuerden que todas estas filas hicimos en blow para que nos dé este efecto así, ¿no? Y aquí recuerden que teníamos en total aquí 24 cadenas e hicimos 23 puntos altos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí le hice yo 2 cadenas. No le voy a hacer ninguna cadena. Aquí me quedo en el último punto que hice. Y voy a unir estas 2 partes así, miren. ¿Ya? Vamos a unir estas 2 partecitas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir con puntos deslizados estos 23 puntos con estos 23 puntos de acá atrás. Entonces, miren aquí cómo se mira cada puntito. Entonces yo me voy a ir metiendo así
No, primero, a ver, espérenme un ratito. Primero me meto aquí y luego en el otro punto y voy haciendo puntos deslizados. Cojo un punto de acá, miren, y cojo el punto de acá. Y así me voy tejiendo punto sobre punto estos 23 puntos deslizados. Listo, miren, yo ya terminé de hacer todos estos puntos deslizados. Miren, ahora me voy a volver a enlazar donde estaba. Aquí está la hebra, miren. Y esta hebrita que teníamos aquí también la vamos a ir perdiendo mientras hagamos ya el tejido. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes pueden observar, este tejido tiene de estas franjitas, miren, esto es como decir una franja, otra franja y así son las filas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer en cada franja, como de estas tenemos 34 porque hicimos 34 filas, vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada franja, o sea, un aumento aquí y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esta hebrita, como les dije, para irla perdiendo y vamos a esta franja de aquí, miren, y hacemos un aumento de puntos bajos, ¿no? Y vamos a poner aquí el separador de vueltas. Listo, miren. Entonces voy acá a la otra franjita y me introduzco aquí y voy a hacer otro aumento. Y así sucesivamente en cada una de las franjitas vamos a ir realizando aumento tras aumento, ¿no? De puntos bajos. Recuerden, en total serían 34 aumentos. Listo, miren, ya hice mis 34 aumentos. Eso quiere decir que tenemos 68 puntos. Entonces aquí ya levantamos una cadenita y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos puntos, estos puntitos altos, ¿no? Entonces vamos a realizar en total los 68 puntos altos y nos vamos a ir tejiendo así toda esta fila de puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 68 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es vueltas de altura, ¿no? Y vamos a hacer aquí en total 10 vueltas de altura de estos 68 puntos altos. El gorrito va a crecer así para la cabeza y esta parte es la que se le va a doblar luego así, ¿no? Esta parte se va a doblar así para que luego acá quede la parte de la cabecita, ¿no? Entonces vamos a tejer esas vueltas. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 10 filas de altura de estos puntos altos. 68 teníamos, creo, ¿no? Sí, no, 68 puntos. Bueno, ahora sí vamos a hacer otra vuelta para finalizar y cerrar esta parte de aquí. Listo, verán. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer una vuelta de puntos altos, pero con una cadena de por medio. ¿Qué quiero decir? No, aquí, miren, aquí terminé de hacer el punto, sino que ya le había hecho la cadena. Aquí es donde yo terminé de hacer el punto, ¿no? Voy a hacer una cadena así y voy a hacer un punto alto, ¿no? Hago una cadena sin saltarme ningún punto y hago otro punto alto. Voy a hacer una cadena y hago otro punto alto. Y así me voy a ir tejiendo, es para que me queden estos como huequitos abiertos, ya les indico cómo luego vamos a cerrar. Entonces vamos a hacer toda esta vuelta de un punto alto y una cadena, sin saltarme ningún punto. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. El objetivo de las cadenitas es para que nos queden estos huequitos más abiertos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra, vamos a dejar más o menos unos 30 centímetros de hebra. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y con esta hebrita que tenemos acá, lo que vamos a hacer es esta hebra la vamos a ir pasando entre estos agujeros, algo así, miren, ¿no? Les voy a indicar. Por ejemplo, esta hebra ya iría a este huequito de acá, ¿no es cierto? Entra por aquí y sale por el otro hueco. Miren, entra por este hueco y sale por el otro hueco. Y así vamos a hacer todo esto, vamos a pasar la hebra todo hasta llegar de nuevo acá. Listo, miren, esto simplemente ya pasamos así y vamos a jalar
despacito, que no se nos vaya a romper el estambre. Y con la agujita así vamos a hacer, primero le vamos a cerrar bien, ¿no? Entonces vamos a ir tomando así, por ejemplo, unas puntaditas aquí. Vamos a irle dando puntaditas así, para que no se vaya abriendo. Por ejemplo, aquí podemos coger así una puntada. Y podemos hacer aquí ya un nudito para que no se zafe lo que está ya todo recogido. Un nudito, miren, ya no se zafa. Y vamos cerrando un poco esta parte, simplemente así con la aguja, pasándonos de un lado al otro. Podemos ir cerrando así, miren, para que se vaya cerrando esta parte y no quede como hueco, ¿ya? Así, miren. Vamos cerrando así, cogiendo de un extremo al otro extremo. Miren, y se va viendo así. Van cerrando esta partecita así. Si ustedes tienen otra manera de cómo hacer el gorrito, pues lo pueden hacer. Pueden guiarse por estas medidas que yo hice y lo pueden hacer. Yo así la verdad es que me inventé cómo hacer así el gorrito. Entonces creo que sí le va a quedar así bien, ¿no? Entonces ustedes van a ir pasando así, simplemente es como para que se cierre aquí este huequito y no se mire ningún huequito abierto, simplemente se vea todo así como cerradito. Miren, ya, yo creo que ahí ya estamos bien, ya bien cerradito, miren, ¿no? Para que no se esté abriendo. Entonces aquí vamos a hacer otro nudito para ya luego rematar, miren. Entonces aquí ya está hecho un nudito, saco por acá la aguja por el otro lado, miren así, y ya nos queda esta parte cerradita. Vamos a cortar esta hebra, ya, que nos ha sobrado, miren, y nos queda así. Entonces aquí esto va a ir doblado así el gorrito, miren, ¿no? Es un gorrito nada más sencillo que le vamos a poner así. Listo, ahora vamos a hacer otra parte. Ahora miren, con este estambre yo voy a hacer una borlita para aquí, ¿no? En la parte de acá. Ustedes lo pueden hacer así. Miren, yo voy a hacer así. Voy a dejar un pedacito de hebra para luego amarrar como unos 5 centímetros y con mis 3 dedos voy a pasar muchas veces. Aquí sería las veces, cuántas veces ustedes le pasen, sería de qué ancho quieren que sea la borla, ¿no? Que si quiere que sean bien pelonita o no. Yo ahí le voy a pasar estas veces y le voy a cortar que quede el cabo la misma medida. Zafamos aquí y vamos a amarrar aquí en el centro. En el centro de esta borlita vamos a amarrarle aquí. Miren así, vamos a darle una vuelta, 2 vueltas. Y con esta otra hebra vamos a amarrar bastante bien. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo con el cartón también lo pueden hacer. Eso ya es como que decisión de ustedes cómo lo quieran hacer realmente, ¿no? Aquí simplemente vamos así a amarrar muy fuerte. Vamos a hacer unos nuditos súper fuerte. Ahí. Y luego simplemente vamos a cortar estas hilachitas así. Miren, vamos a ir cortando así, ¿no? Para que se nos haga como una borlita. Esta lana que estoy utilizando es sintética. Se llama, incluso aquí se llama cristal, ¿ya? Se llama cristal, miren, es muy gruesa, muy gruesa. Mide como unos 3-4 milímetros de grosor y tiene hasta incluso unos brillitos. Se llama cristal. Entonces, miren, así les va a quedar. Yo le voy a peinar un poco para que se me abra un poquito las estas para poderle poner aquí. Ustedes si desean ya le pueden dejar así o le pueden peinar como yo lo voy a hacer. Miren, con este cepillito que yo utilizo siempre, que es cepillo de gatito, lo voy a hacer, miren, para que se me haga así como una felpita. Quiero darle ese efecto, así, que no se vea como que las hebritas, sino que se vea medio así como esponjosito. Incluso, miren, se ve más, no se ve ni el amarrado en el centro. Le pueden hacer así, simplemente, y ya está, miren, así. Y queda súper bien.
Y pues si quieren darle más formita redondita, le pueden ir cortando así. Por ejemplo, miren, aquí se ve como que está una más grandecita. Le voy a ir cortando así, dándole como una formita nada más, así los que estén muy largos, y ya, miren, y nos queda así esta bolita. Entonces esa bolita la voy a pegar con silicona aquí, miren, justo en esta parte de aquí, para que me quede así. Y listo, miren, así ya me quedó pegadito, miren, no se despega para nada, con silicona caliente, y así miren nos quedaría el gorrito, ¿no? Listo, ahora acá vamos a realizar ya el cabello, y para ello voy a utilizar este estambre de color café. Estoy utilizando el mismo número de crochet de 1.75, ¿no? Y el mismo grosor de estambre de 2 milímetros. Vamos a hacer un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos. Ya hice con este 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿no? Vamos a cerrar este anillo mágico. Tenemos 6 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es aumentos en cada puntito. Vamos a tejer un aumento en cada punto. Entonces yo voy a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6, ¿no? 6 aumentos. Entonces aquí ya tengo 12 puntos. Ahora voy a empezar a tejer la próxima vuelta, y voy a hacer un punto bajo, y aquí es donde yo voy a colocar ya mi separador de vueltas, ¿no? Voy a poner aquí el separador de vueltas, y voy a hacer, ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer un aumento, y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a hacer, hasta ahí tendremos 18 puntos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, ya hice 1, 2 puntos y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta, y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, y vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo. Ya terminé de hacer esta vuelta, y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta, y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta, y vamos aquí a tejer 5 puntos bajos. Ya hice 1, vamos 2, 3, 4, 5, y al final vamos a hacer un aumento. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta, y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta, y vamos a hacer 6 puntos. Hago 1, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta, y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos nos tocaría. 1, 7 y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la siguiente vueltita, y vamos a hacer 8 puntos bajos.
Aquí ponemos separador, aquí tenemos un punto, 1, 8 y un aumento. Y este patrón de 8 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntitos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a tejer 9 puntos. Ya hice 1 y 9 puntos y un aumento. Y vamos a tejer esta vuelta de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a hacer los bucles del cabello. Y vamos a levantar ahorita, a ver, nos tocaría hacer 14 cadenas, 1 y 14 cadenas. Y vamos a bajar tejiendo 13 puntos bajos, un punto en cada cadenita. Listo, miren, ya hice, aquí hicimos 14 cadenas y 13 puntos bajos. En el siguiente puntito voy a hacer el punto deslizado y ahora voy a levantar 12 cadenas. 2, 3, 11 y 12. Y voy a bajar tejiendo 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y al siguiente punto no me voy saltando ningún punto. No hago un punto deslizado y voy a levantar 10 cadenas. 2, 3, 9 y 10. Y me voy bajando tejiendo 9 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos. Voy al siguiente punto, hago un punto deslizado y levanto, aquí me tocaría levantar 8 cadenas, 1 y 8, y voy bajando tejiendo 7 puntos bajos. Listo, ya tejí, miren, 7 puntos bajos. Ahora voy al siguiente punto, hago un punto deslizado y voy a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y bajo tejiendo 5 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 5 puntos bajos. En el siguiente punto voy a cerrar con mi punto deslizado. Ya. Ahora, aquí, este último bucle que yo hice de 6 cadenas y 5 puntos bajos, este último bucle lo voy a repetir 12 veces, solo 12 veces. O sea, 12 contando con este. O sea, como ya hice este, pues me tocaría hacer 11 veces más. Listo, miren, ya tejí estos bucles, 12 bucles de 6 cadenas y 5 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a tejer, irnos tejiendo 7 puntos bajos en estas cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 7 puntos. Ahora voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 10 cadenas. 1, 9 y 10. Y voy tejiendo tejiendo 9 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 9 puntos. Voy a hacer el punto deslizado y levanto 12 cadenas. 1, 2, 11 y 12. Y bajo tejiendo 11 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos, cierro con un punto deslizado. Ahora voy a levantar 14 cadenas. 1, 13 y 14. Y bajo tejiendo 13 puntos bajos. Listo, ya hice mis 13 puntos bajos. Voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a levantar 50 cadenas. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 50 cadenas. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir tejiendo puntos medios, puntos altos. Miren, ya no vamos a hacer puntos bajos como estábamos haciendo en los anteriores bucles. Aquí nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto en estas 50 cadenas y en total nos debe salir 49 medios puntos altos, ¿no? 49 para que nos quede así el bucle, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir tejiendo todos estos puntos, vamos a hacer de estos bucles, ¿ya?
Esto de aquí es el cerquillo que quedaría adelante. Y todo esto sería ya de la parte de atrás de la cabellera. Entonces, como yo tenía 66 puntos y ya ocupé 20 puntos haciendo estos bucles, eso quiere decir que a mí me quedan 46 puntos libres. Entonces, yo voy a hacer 46 bucles de 50 cadenas y 49 medios puntos altos. Así en cada puntito hasta llegar acá. Y miren, así nos queda ya el cabello tejido, todos los bucles que les indiqué. Miren, aquí están los bucles de atrás, los que hicimos de 50 cadenas y 49 medios puntos altos. Y acá están los bucles pequeños. Y si tú eres de las personas como yo que ponemos los ojitos ya una vez que terminamos la cabecita, igual tomen en cuenta que estos son ojos de seguridad. Pero yo, como les he comentado en los anteriores videos, que yo no suelo poner la seguridad porque muchas veces se me ha salido, ¿ya? Entonces lo que yo hago es hacerle huequito como ahorita les voy a indicar, ¿ya? Ahora, si tú colocas los ojos ya una vez que esté formada la cabeza, pues vas a identificar. Mira, aquí se ve muy claramente los aumentos. Le voy a girar así porque como se teje así, miren, aquí está, esta es la fila 22 me parece. La fila 22 que hicimos los aumentos. Recuerden que hicimos 7 aumentos, 10 puntos bajos y 7 aumentos, ¿ya? Yo voy a encontrar de estos, miren, aquí está el grupo de 7 aumentos y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y subo. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y subo 2 filas. De esta fila que están los aumentos subo 1 y 2 filas y pongo el separador para yo tener una visión de dónde le voy a poner el ojito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a contar, vamos a dejar 6 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces, ¿cómo colocamos? Miren, estos depende mucho también del diámetro de los ojos, porque obviamente si ustedes utilizan ojos más pequeños que estos o más grandes que estos, obviamente les va a quedar más espacio o menos espacio. Estos ojitos de aquí miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Ahora, dicho esto, yo como ya tengo colocada aquí la mitad, voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me voy aquí a meterle, aquí voy a meter el un ojo. Y de aquí a acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá sería, acá voy a poner el otro ojo. Entonces aquí yo voy a pincharme, miren, aquí le voy a poner un alfiler porque aquí voy a poner el otro ojo, ¿ya? Entonces así voy a contar, ¿ya? Entonces para que a mí me quede 6 puntos de separación una vez puesto los ojos, debo dejar 9 puntos de separación entre la señal a la señal. Entonces, ¿qué hago yo? Primerito, lo que yo hago de una manera muy delicada, voy a abrir el hueco sin romper. ¿A qué me refiero delicada? A que no rompo el tejido, sino que aquí me abro el punto y le hago así un huequito, miren. Y ahí voy a colocar el ojo, ¿ya? ¿No? Ahorita le voy a colocar así. Entonces, acá igual, miren, voy a abrir el punto, así, y voy a colocar el ojito, miren, así de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, al colocar los ojos, miren cuántos puntos nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo nos quedan 6 puntos. Miren, si ustedes hacen así, entonces las mejillas nos quedan cuadradas, nos queda todo bien. Entonces, el siguiente paso que yo hago es ponerle silicona aquí. Ya les voy a indicar. Ahora, como les decía, voy a poner la silicona para que miren cómo le pongo. Entonces, yo como ya tengo aquí el puntito, meto así un poquito las pinzas. Le hago un poquito así más grandecito el huequito, que me quede así, para luego yo colocar un poquito aquí de silicona. Yo le pongo así, miren. Así le pongo la silicona caliente, miren, un botoncito.
y luego le pongo aquí el ojito así y le tengo un ratito. Esa es la manera como yo coloco los ojos, la verdad, y jamás se me han salido, me duran mucho ahí así. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojo. Y listo, miren, ahí ya tenemos bien seguros nuestros ojitos, ¿ya? Ahora el siguiente paso para hacer el rostro, vamos a ensartar estambre. Esto es el estambre del mismo grosor de este color, pero blanco. Entonces nos vamos a salir en esta parte de aquí, miren. Justo donde topa el ojito, miren, hay esta filita, ¿no es cierto? En esta filita, aquí nos vamos a pinchar, ¿ya? Entonces me voy a meter por acá abajo y salgo aquí, miren. Voy a salir aquí. Entonces voy a dar 3 puntadas que contengan 1 y 2 filas, ¿no? Que no se me meta acá debajo del ojo muy metido, no, simplemente que tope el ojo, que rodee un poquito del ojo, que sería aquí. Entonces voy a dar ahí la puntada y la otra va a salir al ladito de esta que ya le di, miren, así. Aquí doy, no jalo mucho para que no se me apriete tanto, miren. Ahora voy a dar otra puntada aquí y luego otra más. Son en total 3 puntadas. Entonces me pincho al ladito de esta y salgo abajo al ladito de la otra, miren. Y jalo. La otra voy a hacer así mismo, pincho aquí. Y ahora me voy a salir acá, miren, de donde ingresé, pero al otro lado, aquí, y como en el lagrimal, ¿ya? Entonces pincho y me voy a salir justo aquí, miren. Jalamos, no jalamos mucho, sino así, simplemente que nos quede así. Miren, dimos 1, 2, 3 puntadas que tienen 2 filas, que contienen 2 filas, ¿no? Ahora voy a hacer acá 2 puntadas, pero ya no que contengan 2 filas, sino solo 1 fila, para que me salga más pequeñita el lagrimal. Entonces aquí me pincho aquí y voy a salir al ladito de la primera puntada que hice. Así, miren. Jalo y miren, ya me queda una puntada. Y la otra puntada así mismo. Si ven que es como diagonal un poquito que se vuelve. Y me voy a pasar al otro lado porque voy a repetir exactamente lo mismo que hice en este otro ojo. Miren, así. Entonces este proceso lo voy a repetir en este ojo. Sería aquí de igual forma 1 y 2 puntadas que contienen una fila. Luego me paso aquí en la esquina y hago 1, 2 y 3 puntadas que contienen 2 filas, tal cual hicimos acá. Y listo, miren, ya hice aquí mis 3 puntadas acá y 2 de los lagrimales. Y simplemente esta hebra, como ya no la voy a utilizar, la remato por acá abajo. Así, miren, puedo coger un pedacito de la parte interior de la cabeza, así, hacer un nudito, paso la hebra alrededor de la aguja, jalo, se forma un nudito y luego me pincho y salgo por cualquier otro lado, miren, y simplemente la hebra se desaparece. Entonces cortamos esta hebra de esta manera y miren, ya tenemos hecho la parte blanca de los ojos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la parte oscura del párpado. Entonces para ello yo ensarté este estambre de color café oscuro. Esto es estambre que mide más o menos 1 milímetro de grosor. Si ustedes desean utilizar hilo de bordar, pues para que se le haga más gruesito, o si tienen de ese grosor, lo utilizan. Pueden utilizar también negro. Yo estoy utilizando café oscuro. Entonces voy a ingresarme, miren, por la parte de abajo, pero me voy a ingresar en esta misma fila, pero del lado contrario, o sea, aquí me voy a ingresar, ¿ya? Entonces ya me ingreso aquí, miren, en esta parte de aquí. Como les dije, es el lado contrario de acá. Ahora, yo voy a dar una puntada de aquí a acá, pero de aquí, miren, está terminando el lagrimal. Me separo un punto de esta misma fila y me pincho aquí y regreso donde inicié. Aquí, miren, así, de esta manera.
y voy jalando y voy acomodando, ¿no? Entonces jalo despacio, miren así. Luego voy a dar otra vueltita más, aquí mismo me pincho y me pincho de nuevo donde inicié. Miren, vamos 2 pasaditas, así. Vamos otra pasadita más, voy a hacer otra pasadita más, me pincho, ingreso donde inicié, aquí, miren, y se me va cubriendo así. Ya voy pasando 3, ¿no? Y vamos pasando la última, la cuarta. Paso la cuarta y me bajo aquí, miren, donde está el lacrimal, donde hice abajito de la segunda puntada que di. Miren, acá arriba pasamos en total 4 veces, miren, pasamos 4 veces, ¿sí? Entonces, acá me paso acá, ¿no es cierto? Voy a dar una puntada al otro extremo de aquí, de lo blanco. Y si ustedes pueden observar, aquí hay una fila abajo, ¿no? Yo me voy a salir en la mitad de esta fila y en la mitad de este punto. No voy a hacer acá abajo ni acá arriba, sino en la mitad de este puntito, en todo el centro de ese puntito, básicamente. Miren, así. Ahí, ¿no? Siempre este estambre debe estar tras de la aguja, así, miren. Para que haga, perdón, se me movió para que haga este efecto, miren. ¿Ya? Entonces yo alzo así y donde di la puntada me pincho de nuevo ahí y ahora me voy a salir acá al otro extremo para poder hacer aquí las pestañitas y jalo de aquí, miren, así voy acomodando y le jalo, miren, y ya me quedó ahí. Así me debe quedar esta parte de aquí, miren, ¿no? Entonces ahora aquí voy a hacer las pestañas. Ya, como estoy aquí, voy a recorrer 1 y 2 puntos en horizontal. Miren, 1 y 2 puntos e ingreso aquí y me salgo una fila. Ingreso aquí y salgo una fila más arriba. Miren, así. Me devuelvo al centro, aquí donde inicié, y voy a salir una fila más abajo. En cambio, de la puntada del medio voy a salir una fila más abajo. Así. Miren. Y luego otra vez me devuelvo al centro. Y me voy a pasar al otro lado. Para hacer, básicamente voy a hacer lo mismo, ¿ya? Déjenme, me salga justo donde quiero. Ahí. Miren. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí. Voy a hacer acá. Lo mismo. Entonces, de aquí sería, miren, de aquí doy puntadas, separado de aquí un punto, voy a dar 1, 2, 3, 4, luego me paso acá y desde aquí hasta acá doy una puntada con una puntada en el centro para que me quede así y luego hago las pestañitas, ya guiándome desde aquí, ¿no? Y vamos a hacer eso, replicar en el otro ojito. Listo, miren, ya terminé de hacer el otro ojito. Ahora voy a hacer las cejas, ¿ya? Entonces, para hacer las cejas, miren, yo me salí acá. Miren, de esta fila, si ven que hay 1, 2 y 3 filas. 3 filas, ¿no? Y de donde aquí, miren, inicia el ojo, si ven que está metido un puntito más acá hacia la izquierda, no es aquí justo en el filo, sino un puntito más allá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando subo 3 filas con un puntito más acá, voy a contar 3 puntos. 1, 2 y 3 y bajo una fila y me pincho. Y lo mismo voy a hacer en el ojo de acá. Miren, salgo un más allácito del final, así, miren. Y de igual forma acá, cuento 1, 2 y 3 y ¿cómo es? Bajo una fila. Y luego ya con este, como ya no lo voy a utilizar, voy a sacarlo por acá debajo para poder rematar tal cual como rematé el anterior estambre blanco. Miren, y aquí ya nos quedan las cejas. Vamos a rematar este estambre. Entonces ya con los ojos prácticamente hemos terminado. Ahora vamos a hacer la nariz, ¿ya? Entonces la nariz va a ir
De esta fila, miren que es de los ojitos que está aquí. Los ojitos voy a bajar una filita, ¿ya? Pero me voy a ingresar desde acá. Que la nariz quede en el centro de aquí, ocupando así, miren, ¿no? Vamos ocupando así estos puntitos de aquí. Más o menos están como unos 4 puntos, porque estoy dejando medio punto, sería al inicio de cada, miren, estoy dejando como medio punto aquí y medio punto acá, ¿no es cierto? Y doy esta puntada. Al dar yo esta puntada, voy a empezar a enrollar el estambre en esta puntada con la parte contraria de la aguja. ¿Cómo voy a hacer? Paso por debajo, así, miren, ¿no es cierto? Y voy enrollando. Jalo, sostengo aquí con el dedo la hebra mientras paso para que no se me mueva de donde quiero que se me enrolle. Luego otra vez acomodo, sostengo y miren, voy haciendo esto. Bajo, sostengo, paso por acá. Miren, miren cómo se va enrollando en esa puntada. Así. Pongo y así voy terminando, miren, de enrollar toda esta partecita de acá. Así. Vamos enrollando. Nos falta un poquito más. Ya. Ahora voy a dar otra pasadita. O sea, me voy a ir haciendo encima de esa puntada que hice. Voy pasando de nuevo con el mismo método. Miren, voy sosteniendo y se me va haciendo uniforme. Y así hasta terminar. Entonces, miren, aquí yo ya terminé. Entonces yo me voy a pasar de aquí, de la primera puntada hacia la segunda que hicimos, ¿cierto? Así. Jalo un poquito y simplemente aquí voy a rematar, ¿no? Voy a tomar un poquito de estambre, pero así muy mínimo, miren, poquitito. Paso la aguja alrededor, perdón, el estambre alrededor de la aguja. Jalo para que se me forme un nudito y aquí mismo me pincho y salgo por debajo. ¿Ya? Voy a salir por debajo, déjenme con las pincitas, aquí ya se me puso duro. Jalo, miren, ahí ya se pierde el nudito. Alzo un poquito así, se me aprieta al hacer esto y ya nos quedaría, miren aquí, la naricita así, ¿no? Entonces aquí vamos, bueno, esta hebra dejémosla acá adentro, que igual nos sirve, está muy cortita ya, como relleno, ¿ya? Ahora vamos a hacer la boquita. Para hacer la boquita yo estoy utilizando este hilo de bordar, miren, que es muy delgadito y es un café muy clarito, ¿no? Entonces yo la boquita le hago muy delicada realmente. En muchos amigurumis a veces no les hago ni boca, pero en esta le quise dar una pequeña sonrisa, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, de esta fila que está debajo de la nariz voy a bajar 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es donde yo voy a hacer. Voy a ubicar aquí, como esta puntada tiene como 4 puntos, voy a ubicar los 2 puntos céntricos de la nariz para hacer esta boquita. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que sería aquí más o menos, me voy a pinchar aquí, miren así, ¿no? Entonces esta boquita va a contener 1 y 2 puntos, entonces me pincho acá. Y en la fila de abajo salgo en la mitad. Más o menos hago el proceso que hice aquí, ¿no? Entonces salgo abajito para que se me forme esa pequeña sonrisita coqueta y muy, muy sutil. Miren, así, muy chiquitita la boca. Entonces me pincho aquí mismo y voy a salir por acá abajo. Miren, entonces así está, así nos queda la boquita. Es muy, como les digo, muy sencillita, muy coqueta. Entonces ya estaría la boquita. Voy a rematar este estambre. Y listo, miren. Ya estaría la parte básicamente del rostro. Aquí en el rostro nos faltaría es el rubor. Y ahorita vamos a hacer las orejas. Ahora sí vamos a hacer las orejas, ¿no? Primero vamos a coger unos alfileres para poner la señal y no equivocarnos, ¿ya? Déjenme, aquí tengo unos alfileres. Y bueno, vamos a ubicarnos. Primero, vamos a ubicarnos desde las pestañas. Las pestañas tienen 1, 2 y 3. De la tercera yo voy a contar.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me pincho ahí. Miren, estoy en la misma fila de esta pestaña, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, pero aquí no sigo, miren, aquí está abajito, ¿no es cierto? Pero este punto me voy a meter un puntito más adentro acá de la cara. Entonces queda una puntada diagonal. Y lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Voy a contar de igual forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pincho acá y luego me voy a meter de igual forma. Voy a contar desde aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y me meto un punto. Miren, aquí está un hilo que no sé de qué será. Bueno. Y entonces en esas posiciones que yo he colocado voy a tejer las orejas, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar el mismo tono de estambre de su carita, que tengo aquí todavía un poquito. Y bueno, eso les quería decir, este estambre es el nuevo que les dije, la versión que me vino en, este se llama Nakokoto. El anterior, si le ven que es un poquito más rosadito, el anterior que yo utilizaba era el Nako Slim Sport. Del grosor está casi lo mismo, realmente, sí está lo mismo. Pero le siento este como más durito, no sé, me gustó más este. Bueno, entonces vamos a seguir con las orejitas. Y aquí me voy a pinchar justo donde está ¿cómo es? Este alfiler aquí, miren, donde está el alfiler me pincho. Y voy a coger un punto, esa fila, quiero coger esa fila, así, ¿no? Cojo esa fila y voy a ingresar lo que sería el estambre, ¿ya? Entonces vamos a acomodarnos bonito. Cojo el estambre, miren, le paso por ese punto. Hago una cadenita aquí, primerito hago una cadenita así, miren. Mientras yo voy tejiendo voy a ir desapareciendo esta hebra, ¿ya? Que se me vaya desapareciendo dentro del tejido, la pongo hacia adelante. Entonces, donde hice la cadenita, ahí en ese mismo punto que acabo de coger, voy a coger de nuevo, miren, me voy a introducir de nuevo en el punto y voy a hacer un punto bajo. Así, y hago un punto bajo, miren. Hice aquí, cogí, hice una cadena y luego hice un punto bajo ahí mismo. Ya. Lo que quiero que ustedes se fijen es que nosotros vamos a ir tejiendo un punto, va a ser cada fila. Porque vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice, vamos a hacer 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Entonces, si le ven que no está recto puesto el marcador, sino que es diagonal, entonces yo me voy a ir tejiendo diagonal hasta llegar a este punto de aquí, ¿ya? Entonces yo acá ya hice el punto bajo, ¿cierto? Pongo la hebrita aquí para que se me siga perdiendo. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Cojo lazada, miren, cojo lazada, así. Y me cogería el punto de aquí, miren, el que sigue. Este de aquí, pincho y cojo la otra fila. La fila es en realidad que estoy cogiendo, ¿no? Cojo la fila, saco, miren, y ya tengo aquí un medio punto alto. Cojo lazada, me pincho aquí mismo y me voy haciendo diagonal, miren. Y hago la otra, ay, aquí no le pasé, espérenme, esta hebra tiene que estar acá. Hago lo mismo, ¿no? Como estaba haciendo porque estoy desapareciendo la hebra. Y hago otro medio punto alto, miren. Ya hice un punto bajo y 2 medios puntos altos. Ahora tengo 2 filas en las cuales yo voy a terminar de hacer, ¿no? Entonces cojo lazada, ahora me toca hacer el punto alto. Miren, ya me voy yendo diagonal. Cojo así. Voy a hacer punto alto, cojo de nuevo lazada, saco los 2 primeros bucles, cojo lazada y saco estos 2 bucles. Y voy a hacer mi último punto, que sería aquí donde está el alfiler, que ya lo voy a sacar. Entonces voy a hacer otro punto alto donde estaba el alfiler, ¿no es cierto? Entonces, miren, cojo lazada, me pincho aquí, me subo acá arriba, saco los 3, tejo 2, tejo los 2 y miren, ¿no? Estaría así. Entonces aquí voy a hacer una cadena. Esta hebra que yo la estaba perdiendo, la pueden tranquilamente meter por el tejido,
por ejemplo, puedo meter así, puedo meter aquí en este puntito, miren, ¿no? Entonces jalo esta hebra para que se me salga por acá, para poderla cortar mejor, miren. Entonces jalamos un poquito para que se pierda mejor y aquí cortamos el exceso, ya, para que se pierda esa hebrita, ¿no es cierto? Ahora que las orejitas son súper delicaditas, ¿no? Simplemente van a quedar así. Ahora yo voy a dejar aquí estambre más o menos como unos 10, 20, 30, 40, unos 50 centímetros más o menos, de 60 centímetros, dejémosle ya. Dejo harta hebrita, corto la hebra, jalo esta hebra, voy a ensartar de nuevo la aguja para pasarme al otro lado. Listo, entonces ensarté, miren la aguja. Entonces yo donde hice el último punto me voy a pinchar y voy a salir donde está este alfiler. Y miren, ya me pasé al otro lado, así nos queda ya una orejita. No me gusta hacerles muy grandes realmente estas muñecas la oreja. Si ustedes quieren hacerle más grande o con más puntos, pues le aumentan ahí a puntitos, ¿ya? Ahora miren, vamos a hacer la orejita en la parte de acá, ¿ya? Entonces aquí lo siguiente que vamos a hacer es esto. Aquí lo que yo voy a hacer es, aquí tengo que iniciar lo contrario. ¿Se acuerdan que aquí empezamos con un punto bajo, 2 medios puntos altos y 2 puntos altos? Pues como estoy acá, debo empezar con 2 puntos altos, 2 medios puntos altos y terminar con un punto bajo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es esto. Y de igual forma me voy a ir tejiendo fila por fila, cogiendo como punto de manera diagonal hasta llegar acá. Entonces aquí donde es este punto, esta fila quiero decir, me voy a coger así y miren, saco y voy a levantar una cadena. Levanto una cadena, cojo lazada y donde cogí este punto, miren donde yo me inserté básicamente, lo que voy a hacer, espérenme un ratito, aquí no es aquí, me estoy insertando adelante yo, ya, aquí donde me inserté, ay, pero no cogí la lazada, cojo lazada, me pincho aquí donde ingresé inicialmente y hago un punto alto. Voy a hacer el punto alto, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Vuelvo a hacer un punto alto, pero en la siguiente fila. Me pincho aquí, cojo la siguiente fila y miren, hago otro punto alto. Voy a hacer un medio punto alto, pero aquí me pincho y ya me bajo medio diagonal para ir bajando para llegar a este punto y hago un medio punto alto. Cojo lazada, pincho aquí, me pincho acá y voy a hacer otro medio punto alto. Ya, quito el alfiler porque aquí voy a pinchar para hacer el punto bajo. Entonces cojo aquí, pincho y salgo aquí donde estaba el alfiler y hago mi punto bajo. Hago una cadena y listo, ¿ya? Voy a ensartar la aguja y me voy a introducir aquí. Entonces aquí simplemente me voy a meter donde hice este punto. Salgo por acá. Miren, jalo así un poquito. Voy a hacer aquí, voy a rematar, voy a coger un poquito de hebra. Simplemente como es del mismo color no se nota. Voy a hacer aquí como es un nudito. Me meto por acá y salgo por cualquier otro punto solo para cortar la hebra, ¿ya? Cortamos la hebra, listo. Déjenme zafar aquí la aguja. Y listo, miren, aquí vamos a sacarle un poquito por lo que jalamos la aguja, queda como metido y ya está, miren, ya está una oreja. Y está la otra orejita, miren. Y bueno, también le sabemos poner rubor aquí. Yo estoy utilizando lo que es esta pintura textil, les voy a indicar. Miren esta de aquí. Incluso es muy económica. La compré con descuento aquí. Vale $1.50, pero la compré 75 centavos aquí en el Ecuador, en Super Paco. Compré esta tinta que es para tejidos, o sea, textil mejor dicho, ¿no? Que sirve para telas, tejidos, todo eso. Ya, entonces esta realmente con una gotita que tú pongas, ni una gotita, le mezclas con agua.
porque debe estar aguadita para poder poner. Miren, aquí ya mezclé así un poquito y miren que está muy aguadita. Entonces, con eso yo le pongo lo que sería el rubor, porque a veces el cliente puede lavar la figura, no sé, y puede salirse si solo le ponemos rubor de maquillaje, que es para nosotras. Entonces, yo pueden ayudarse con un pincel o también solo con el dedito. Pueden hacer de esa manera. Miren, aquí yo tengo un pincel. Entonces, ustedes cogen así un poquito y le van a poner aquí así ruborcito, miren. Es como que incluso chupa, miren, cuando ustedes le ponen así aguadita, es como que solita como que va chupando, miren, la pintura. Por eso me gusta hacerle así bastante aguadita, porque incluso tú puedes, miren, puedes ir controlando la intensidad, porque cuando le ponen así muy pura, entonces miren, se hace oscura, pero después chupa y se hace más clarita. Entonces como que da más ese efecto de rubor para mí. O sea, me gusta bastante esta pintura. Y lo bueno es que al momento de secarse, si se moja, no se sale, porque es pintura textil. Miren. Entonces así le van a hacer los dos lados. Aquí pues sería como ustedes quieran. Miren, incluso le pueden así como medio difuminar. Y ya quedaría el rubor de la carita. Yo les suelo poner así en las dos mejillas y también un poquito acá arriba, miren, arriba de la nariz. Es como que le da y un poquito aquí arribita, sí. Es como que le da un efecto distinto, no sé. Me gusta poner el rubor aquí arriba de la nariz, la verdad. Entonces, aquí le ponen así. Queda como más tierna, más coqueta la muñeca. ¿Ya? Entonces, miren, poniendo ruborcito así sería ya todo, que quedaría terminada. Vamos a poner el otro lado. Y listo, miren, así nos queda ya el rostro de nuestra muñeca. Ahora vamos a colocar el cabello. Miren, el cabello pues se le ve fácilmente donde está el cerquillo y eso va adelante. Entonces vamos a poner un alfiler en la mitad de este anillo mágico y se pincha con el anillo mágico de la cabeza. Miren. Entonces este va a ser el centro donde va a estar, ¿no? Entonces recuerden que nosotros teníamos 12 bucles pequeños que hicimos me parece que eran de 6 cadenas y 5 puntos bajos. Entonces esos bucles los vamos a ubicar en el centro, ¿no? Entonces déjenme mirar, aquí estamos 1, 2, 3, 4, estos son de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, miren, 6 de un lado y 6 del otro. Entonces estos dos, que uno que es de un lado y el otro del otro lado, estos los vamos a centrar, ¿no? Al centro de aquí de las cejas. Entonces vamos a poner un alfilercito para ubicar y luego pues los otros cabellos ya van simplemente uno al lado del otro. Miren así. Ubicamos primero esto, luego hasta donde baje ponemos estos dos a la mitad y luego los otros los vamos a ir pegando así. Ya les voy a pegar para indicarles cómo va. Y miren, quiero que miren cómo se pegó el cerquillito. Miren, pegué los 12 bucles y luego los 4 bucles que están antes de estos largotes. Miren, y le fui pegando uno tras otro con las puntitas alzadas. Y lo mismo acá del otro lado, ¿no? Ahora, como ya está sellada esta parte de aquí, vamos a sacar estos alfileres. Y lo que vamos a hacer es pegar esta parte de acá. Todo este círculo de aquí vamos a poner silicona y bonito vamos a pegar todo hacia atrás. Y miren, ya pegando la parte de atrás, estos cabellos simplemente caen. Miren, caen así. No es necesario realmente que le vayan a pegar porque sí tiene bastante cabello hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaría así el cabello, simplemente así, miren, el cabellito, ¿no? Nos va a quedar así con su cerquillito y sus otros cabellitos en la parte de acá adelante. Miren, quiero indicarles esto, también es otra opción hacer esto. Si es que ustedes quieren que les quede todo el pelo también fijo, pueden coger algunos de los bucles, miren, no son todos. Fui cogiendo unos bucles, unos sí, otros no, pero simplemente que me quede y me cubra
desde atrás de la oreja hasta acá atrás de la oreja, miren. Total están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bucles. Entonces pueden poner así para que peguen con silicona solo hasta aquí, hasta más o menos la mejilla. Y le van pegando hasta aquí y esto que quede suelto. Y el momento que ya esto cae, miren, ya se ve así como más rellenito, ¿ya? Pueden hacer también esa opción. Y bueno, así nos quedaría ya el cabello, ¿no? Entonces ahora le vamos a poner su ropita. Vamos a ponerle la ropita porque realmente aquí ya nos faltaría solo el rubor. Vamos a ponerle pero primero la ropita y vamos a iniciar por su ropa interior. Y bueno, primerito le vamos a poner el topsito, ¿ya? El topsito le vamos a meter por aquí, por abajo, así de esta manera. Vamos a poner aquí sus manitos. Vamos a meter aquí en los tirantes, así miren, de esta manera. Así miren, y aparte de atrás, pues tiene este botoncito que le vamos a abotonar. Simplemente así miren. Y nos queda ya abotonadito, y nos queda así el top. Ahora le vamos a colocar su cachetero. Vamos a poner así por las piernitas. Vamos a colocarle una pierna. Vamos a meter la otra pierna. Y listo, miren, así nos queda ya el cachetero. Adelante, atrás, ya está puesta su ropa interior, ¿ya? Incluso esta ropa interior, como es el mismo tamaño de todas las muñecas, pueden hacerle a todas las muñecas los colores que ustedes deseen. Ahora vamos a colocar, miren, su faldita, miren, su faldita coqueta. Vamos a ponerle la faldita. Vamos a colocarle así. Miren, ahora sí vamos a abotonarle en la parte de atrás. Así vamos a poner estos botoncitos en la partecita de atrás, miren. Y ya nos quedaría con su faldita. Ahora vamos a colocar su suétercito, miren. Yo le voy a poner, como le digo, los botones adelante, por eso le hice este. Ahora vamos a colocar así sus bracitos. Vamos a irle colocando así, de esta manera. Así miren, y le vamos a ir abotonando ya todos sus botoncitos, vamos a ir abotonando. Así nos quedaría, miren, ya su saquito con su faldita, su short adentro. Ahora vamos a colocar los zapatitos, miren, vamos a poner su zapato. Recuerden que hay un zapato derecho y un izquierdo, que sería este para acá. Simplemente es por la correíta de atrás, ponemos así, miren. Giramos así, vamos a abotonar estos dos botoncitos de acá del zapato. Así miren, de esta manera. Y por último ya el botoncito de acá de un lado, ¿no? De la muñequita. Vamos a ponerle así. Miren. Y así mismo le vamos a colocar el otro zapatito. Y así miren, quedarían ya los dos zapatitos, las dos botitas puestas. Ahora recuerden que le hicimos la bufanda y le dejamos pendiente este de aquí, es porque vamos a colocarla así. O sea, la bufanda realmente le pueden poner ustedes así, miren, como ustedes quieran, doblada, como a ustedes les guste. Vamos a poner así, le vamos a dar una vuelta, acá así, ¿no? Esta vuelta iría acá metida y esta va acá arriba. Entonces, justo aquí, miren, donde ustedes miren que ya está. Aquí le van a colocar un botón y para luego botonarle así. Así le van a hacer, para que la bufanda nos quede así. Miren, aquí yo ya le coloqué ahí el botón, como les dije. Cojo estos dos ojalcitos así. Y los meto aquí, para que me quede como sujeta. Miren, así como bufandita. Y por último, pues ya nos quedaría colocar el gorrito. El gorrito. Y aquí tenemos a nuestra Victoria terminada. ¿Vieron qué increíble queda con todos sus detalles? Me encantaría ver cómo les quedó a ustedes. No olviden etiquetarme en Instagram o en compartir su foto en nuestro grupo de Facebook. Me hace muy feliz ver sus creaciones y compartir sus trabajos en mis historias. Gracias por tejer una vez más conmigo en Amigurumis Castillo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.